Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Bueno, tenía el Real Oviedo una buena trayectoria, entiendo, en los últimos partidos. Había sacado de 9 puntos 7 ante rivales complicados como era el Sporting, como era Las Palmas, de menor grado, entiendo, por la clasificación el Reus, aunque ya saben la que lió ayer el Reus en Alcorcón, ganando al líder. Y la ha perdido en un partido que no estuvo bien el Real Oviedo y que vamos a analizar en los próximos minutos. Esa buena trayectoria la ha cogido el Sporting de Gijón, que sí vuelve a sumar lo mismo que el Real Oviedo, 7 de 9, con la llegada de José Alberto y entre semana un partido bueno, espléndido en la Copa, que le hace estar entre los 16 que quedan como único equipo de segunda división. Los otros 15 son de primera. Lo vamos a analizar todo en las próximas 2 horas en un programa, ya saben ustedes, la noche de los lunes, amplísimo, que nos lleva hasta las 12 de la noche y en la cual van a estar pues un montón de secciones. Vamos a empezar con el GEME. Trae a 2 invitados, un expresidente del Real Oviedo en el caso de Kuki Bances, y también trae un hombre entrañable y muy querido en esta casa y por mí en particular, el árbitro Eusebio, que fue pionero en la forma física, en presentar una figura impecable por parte del árbitro. Se puede decir que él es el árbitro de los tiempos modernos, ¿no? Ya le digo, de la forma física absolutamente impecable. Estaremos con el análisis de prensa, con Pablo, con Borja, estará en las redes sociales. Estaremos en una entrevista con una persona, bueno, pues responsable de los Imaquiari en el Real Oviedo por toda esa polémica que se ha levantado sobre las aficiones peligrosas entre las cuales estaban el Real Oviedo y el Sporting de Gijón. Semana que toca esta al Real Oviedo y entendemos que la próxima semana, si somos capaces de llegar bueno, a un acuerdo o a que pueda la gente de Gijón venir, pues continuaremos con la afición del Sporting. Estará también Berto esta semana con el otro fútbol. Nos va a analizar un poco bueno, esos arbitrajes que están sufriendo los equipos. El Real Oviedo se está quejando. El Sporting ayer sufrió un penalti que no sé si es del todo dentro o no. Y estaremos también, evidentemente, con la tertulia de los aficionados, y Miguel Ángel Pino cerrará el análisis de los próximos rivales, es decir, del Granada y del Mallorca en el caso del Sporting de Gijón. Esto es Juego de Dos, da comienzo. El GEME me está esperando en un momento. Arrancamos Juego de Dos, ya saben ustedes, nos va a llevar hasta las 12 de la noche con la jornada del GEME. GEME, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Tiene usted 2 muy buenos amigos hoy. Muy bueno. Un árbitro absolutamente excelente, como sí. Eusebio, ¿verdad? Árbitro bueno, persona buena, todo. Doy Reúne fe de todas las cualidades. Yo creo que es bastante mejor persona que árbitro. Pero bastante mejor. Árbitro era muy bueno y persona excelente. Igual que Kuki Bances, también fue presidente, y ahora... También mejor persona que presidente, también pasa lo mismo. No, yo creo que el presidente estuvo ahí, pero bueno, pues, no me llevan a mí de aquella, se jodió. Nos lo va a contar luego, ¿no? Yo creo que ya lo contó alguna vez, pero nos va a contar, pero está aquí no ibas, bien. que yo recuerde, no iba como entrenador, Kuki.
pero sí podía... Sí, llevarlo. Iba como secretario. Había un consejo y... Bueno. Y yo estaba de acuerdo con el GM de empezar con la cantera a partir de cadetes, lo comentamos muchas veces, y no pudimos. Bueno, vamos a tener un recuerdo, hay que tener un recuerdo muy especial porque, bueno, las chicas de la Sub-17 con Toña al frente, con una asturiana, han conseguido ser campeonas del mundo y yo sé que tú sigues tanto el fútbol masculino como femenino. Yo conocí a Toña ya entrenando de los niños cuando entrenaba allá abajo, ya la conocía de la hija de Kilo, el padre era un portero cojonudo, paraba de miedo. Y ella allí una entrenadora, bueno, la ideal ahora para ponerla en el Real Oviedo, puede perfectamente entrenar, mucho mejor que los que hay por ahí, eso ya te lo garantizo yo como entrenadora, pero mucho mejor que de todos esos gandayuacas que veo yo por ahí entrenando al lado de ella. Un desastre. Bueno, primero vamos a pedir... Hay que felicitarla, que mucho y bien. Bueno, primer título, para los niños también, primer claro. título de las niñas que llegan con mucha fuerza a esa selección absoluta que esperemos que en breve empiece a conseguir títulos para España. Me vas a permitir que empiece por Eusebio, que es la primera vez que viene este año, con una valoración, Eusebio, de la segunda división, de ese Real Oviedo, de esa competición. ¿Cómo lo ves? Bueno, a nivel general de segunda división, estamos viendo que salen equipos como el Alcorcón, como el Albacete, que en principio pues, serían equipos que podrían estar en la zona media o incluso zona media-baja. Evidentemente, la segunda división es una competición que están muy constreñidos todos los equipos, porque vemos que ganas 2 partidos, estás en promoción de ascenso, o si pierdes 2 partidos, estás en tema de descenso. Tenemos el caso del Zaragoza, donde vino aquí a Oviedo, nos ganó 4-0, hizo un partidazo tremendo. Y yo, desde luego, aquel día salíamos del partido y hablando con mi cuñado y con unos amigos y tal, decíamos, joder, estos suben este año y ahora están en promoción, ¿no? O sea, en descenso. Entonces, la verdad es que es una categoría que está muy ajustada, que es una categoría difícil, pero eso no es óbice para que yo espero y deseo que el Oviedo esté más arriba. Bueno, Kuki Bances, me imagino que querrá usted hablar del Real Oviedo. Cuéntenos las impresiones de la temporada, cómo va, Kuki. Pues yo creo que tengo la misma opinión que la generalidad de los oviedistas. O sea, es un equipo sin definir, o sea, sin estilo definido, sin patrón de juego definido, cambiando, faltando jugadores en puestos que lo habíamos comentado la última vez. Yo abogué por la defensa de 5, digo, tiene que volver a la defensa de 5, pero el problema de la defensa de 5 es que le falta quizá un poco de calidad a los carrileros aquellos. Yo creo ahora, tengo que rectificar, creo que ahora tiene que jugar otra vez con el 4-2-4 para reforzar ese medio de campo, porque si no, corren, los centrocampistas están corriendo sin parar y no cogen el balón, no lo encuentren, y es lo peor que le puede pasar a un futbolista dentro de un campo de fútbol, es cuando no encuentra el balón. Cuando no encuentra el sitio y dice, no, es que anda mal físicamente. Cuando un futbolista no se sitúa correctamente, o bien porque el equipo no juega de una manera ordenada, se agota, está corriendo sin coger el balón. Eso es lo peor que puede pasar a un futbolista. Pero pasar el balón, no llegar, se desfonda. Y es lo que, desde mi punto de vista, es lo que le está pasando al Oviedo. Bueno, si coges jugador por jugador, dices, pues mira, no, tiene una plantilla tan buena como cualquiera, vamos, o de un nivel medio alto. Y sin embargo, el juego es medio bajo, por no decir bajo. Vale. Geme, tu turno. Diga usted. Quiero que hable tanto del Real Oviedo como del Sporting de Gijón. Un Real Oviedo que llevaba una buena trayectoria después del derbi, llevaba 7 de 9 y un Sporting que ha cogido ahora esa trayectoria. Sí, en puntos, haga usted el favor, en puntos era eso. A partir de ahí el juego le puede convencer sí o no, pero en puntos era lo que viene. Cuéntemos. Lo que llegue, y punto. Lo Oviedo dice aquí, aquellos puntos, aquel partido que jugó contra el Sporting, que era tan malo, como el Oviedo, porque tenía de entrenador, igual que este Anquela, que no tenía que estar en el Real Oviedo, tenía que estar esa doña, y en el Sporting llegaron a tiempo y cambiaron.
Cambiaron. Tú me oíste a mí decir 20 veces que llevo diciendo que el Oviedo tenía que mirar al Vetusta. El Vetusta tenía unos jugadores. No miro, mira. Mentira. Lo que pasa es que falta el último. Mira todas las semanas. Pero igual, es que estos miren, pero no saben. Es decir, este no sabe nada. Este no sabe si es perro o perro. No tiene ni puta idea de fútbol. Lo que hay que... A ver, los datos de esta semana, espera, son 4 futbolistas que han subido, 16 minutos que han jugado entre los 4. O sea, que mirar, se mira. Otra cosa es que no se esté utilizando con... A mí me jode todo lo de Oviedo, porque yo fui un oviedista y soy de primera línea, a favor del Oviedo. Pero si tengo que opinar en contra, lo digo rápidamente. Mira, el Real Oviedo, con este paisano y los 3 que tiene allí, los directivos y todo, no miren para abajo. Tiene que ser el Vetusta. No se puede consentir. No, oiga, el entrenamiento de los jueves no se juega contra el Vetusta. ¿Por qué no se juega? Porque es el filial, den paso, porque tienen miedo a que los puedan ganar o a que puedan tutear. Eso hay que verlo. En el fútbol eso es sagrado. Tú vas a Gijón, el Gijón desde que entró ese guaje, pues yo un tío fabuloso, que mira abajo. Ayer ya se jugaron 5. 4, creo recordar. Usted si yo digo 5, pues diga usted 5. Y se cayó. Sí. Vale, jugaron 5 del primer equipo, del segundo equipo. De y el Sporting ya lo está mejorando. Y va a seguir mejorando, porque van a seguir jugando más. Y esos jugadores, te lo digo y lo dije aquí muchas veces, la cantera del Oviedo es casi un poco mejor. Tiene algún jugador mucho mejor que todavía que los del Sporting. Entiéndenlo. Pero claro, para eso hay que meter un entrenador. Ahí lo tiene. Sabes que yo siempre dije que lo de los curas, que de lo máximo, sacaban un papa. En este caso no falta un papa. Ya tienen a uno, que el del Vetusta, arremete con todos esos chavales que tiene de abajo poco a poco, y el Oviedo está clasificado, bien clasificado. Porque yo creo que si este sigue aquí, haciendo estas cosas tan mal que les hace, el Oviedo lo va a pasar mal, va a pasar, no es decir que tiene unos jugadores, no, el Oviedo no tiene nada. Y en el fútbol hay que juntar a 11 para que lo hagan bien, 11, que lo hagan bien, y que se hagan bien, y no lo haz, pon una defensa de 3, ¿cuánto tiempo llevo yo diciendo lo de aquellos 3 centrales? Pero es de que sabe de centrales, si no sabe nada. Cuando usted ponga 3 centrales y unos carrileros, los mejores carrileros están bien de laterales, solo de laterales. El Oviedo tiene la salvación atrás, jugando al ataque. Si usted ponga los dos, esos dos tan buenos, Mose y Diego, que están bien, como arriba, que son los que producen jugadas de ataque, si los pone de lateral, gana 2 hombres más en ataque. Y en vez de pasarlo jodido porque lo domina el contrario, vamos a estar constantemente dominando. Eso no lo ve. El domingo pasado jugó ese guaje Steven, que fue el mejor, porque demuestra unas cualidades, tiene velocidad, hace buenos desmarques, sabe hacer apoyos buenos, con el balón no lleva ningún tonto y está muy bien, y no lo ve. Y como en el Vetusta hay un montón de ellos, Jimmy, Borja, Lucas, la de mi madre tiene para escoger un montón. Cuando necesita uno, échese mano al Vetusta y tal. No hace los cambios eso, el ciclista de un cerrado por una defensa derecha. Bueno, yo trataba de decirle, para que no me riña usted, para que tengamos razón seguramente los dos, que había 4 futbolistas ayer en el equipo titular del Sporting que habían jugado con el B en el mes de junio cuando se jugaba en el ascenso. Había 4 futbolistas. 5. No, digo 4 de los que habían estado en aquella eliminatoria. 5 o más de los que están trabajando con él. Sí, efectivamente. Dígame usted, ¿cómo ve usted la plantilla o el campeonato? Estaba hace un segundín hablando, Eduardo, del tema de Steven. Yo recuerdo el partido aquí, Oviedo-Reus, en minuto 80, el Oviedo gana 3-0. El partido obviamente está resuelto y hace un cambio, me parece que se retiró José Lu por lesión y mete a Toché.
Yo que no hago ni quiero hacer ningún menoscabo hacia Toché, todo lo contrario. Pero está Steven allí, un partido, minuto 80, ganas 3-0, tienes a un chavalín ahí, sácale, dale esos 10 minutos de gloria y a lo mejor todavía puede hacer algo. En fin, yo eso es lo que no entiendo. Lo mismo que no entiendo algunas cosas, como por ejemplo que si estás tropezando en una piedra y tropezando y tropezando y tropezando y decimos, siempre tenemos el mismo, si se dice para hablar esto, la misma responsabilidad para la hora de tomar, joder, me estoy perdiendo porque quería decir que siempre dice las mismas cosas cuando termina un partido, ¿no? Entonces, termina un partido y dice, bueno, pues tuvimos mala suerte, dominamos el partido, no merecimos perder, las oportunidades que hemos tenido arriba no las hemos aprovechado o no hemos llegado, pero no habla de las desoportunidades que tuvimos atrás que nos han costado los goles, nunca. Entonces yo pienso que hay dos cosas, una que es de que tienes que tener un plan B, tanto a nivel general como en el partido, en función de cómo se desarrolle el partido, y luego también, por otra parte, estoy preocupado no solo por los goles que estamos encajando, sino también estoy preocupado por las lesiones que hay. Bien, seguramente sean los dos temas más importantes. Primero has tocado un tema que, bueno, me imagino que Kuki también coincide, un discurso repetido por parte de Míster, y luego toca Eusebio dos temas importantes, efectivamente. Uno son las lesiones, pero bien estaba diciendo Geme una cosa, y es que extraña que cuando tú tienes una plantilla supuestamente de 30 o 40 futbolistas y añadimos el B, cuando se lesiona uno de los centrales, que tienes mala suerte y hay muchos lesionados, extraña que no llames ya a uno del filial, sino que estés haciendo experimentos, se lesiona el extremo izquierda y entonces pasas el de la derecha para la izquierda. Sí que es verdad que ahí hay una desconfianza pues, absolutamente tremenda con gente que también lo puede hacer bien ahí. No, eso es evidente. Eso es evidente, sí. Yo no digo, yo no soy defensor de que de repente te metan 5 del eso B. es sin poner nombres, ¿eh? Sin poner que tiene que subir este, no, me pone nombre, pero yo no digo nombres. Sin poner nombres, sí que si se lesiona el lateral derecho es evidente que tienes que tener alguno más. Que uno por uno, eso efectivamente, sí. Es lo que trato de decir. Y que puedan jugar 2 o 3 todos los, ya sabes que lo dije muchas veces, que uno de los errores que cuando estábamos en tercera y que sacábamos 40 puntos al segundo era no haber obligado a poner siempre un par de los equipos inferiores en el primer equipo. Pero reconociendo ese error, precisamente por eso, porque sé que lo cometimos, creo que ahora mismo hay, en estos momentos, hace 2 años cuando Geme quería 5, digo, oye, cuidado que en tercera quedaron los quintos, ¿eh? Entonces no había tanta calidad, pero ahora sí la hay, sí la hay. Y además no solamente la hay en el Vetusta, sino que el Vetusta juega con 3 juveniles y gana 3-0 fuera de casa. Porque eso yo voy a seguir defendiendo que el juvenil con 19 años de división de honor puede jugar perfectamente en primera división. Bueno, no hace falta que pase por el Vetusta. Lo han hecho. ¡Pum! Ahí el Oviedo no iba a descubrir nada porque efectivamente eso ha ocurrido en todos los partidos. Y luego está ocurriendo ahora mismo en primera división, en el Betis, ha ocurrido en el Villarreal, está ocurriendo en varios equipos. Resulta que el Vetusta tiene un lateral derecho, Lucas. Bueno, que con un rendimiento contrastado, pum, todos los domingos. No puede subir para el Oviedo porque como tiene 23 años luego no puede bajar. Que no baje. Es que o está jugando el primer equipo o sobra en el Vetusta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tendrá Lucas? Me imagino que quedar, ¿no? Claro, pues entonces eso es. Claro. No, yo comentaba el otro día con Geme. O lo subes que, o lo eches, pero bueno. Alguien en prensa decía que era una pena que el B tuviera que ir con juveniles. Eso no es ningún drama, ¿no? Es una satisfacción de que tenga que ir con juveniles, ¿verdad? Pero vamos a ver, yo nunca dije que tenían que jugar 5, nunca dije. Llegó un momento que jugábamos, contamos con los que tú querías subir y estábamos jugando con 13. Eso. Bueno, pero Kuki ha dicho una cosa también. Sí, Kuki ha dicho una cosa que a lo mejor tampoco está bien para un entrenador. Es decir, que tú le obligas por contrato a jugar con 2 de la casa. Yo creo que tienes que traer un entrenador que sea afín a eso. Sí. Que tenga esa convicción. Y a lo mejor vosotros los que tuvisteis pues no eran afines a esa convicción. Tenemos que haberlo exigido en contrato. Pero que alguien admita eso es otro tema. Bien. Yo nunca dije de poner 5. Hay que poner los que sea. Yo nunca hablé de nadie. Hablo de una plantilla que yo veo, al Oviedo.
Y, pero esos, el año pasado, esos guajes, o el anterior, estaban ahí también. Es decir, un jugador juvenil, con 18 años, si un chaval puede casarse, puede armarla de mi madre, puede estar, no hay que, se juega bien, juega con 18 y con 14, se juega bien. Si no juega bien, hay que mandarlo para casa. Ese es el problema contrario que yo hablo. Y si hablé de 4 o 5 del Sporting, te voy a decir una cosa. Igual que en el Oviedo, empiezas por 1, 2, mañana 3. El Sporting este año, y va a alcanzar, oye, cuidado, porque cuando hay 11 puntos ya de clasificación, y es jodido que yo gane todos ellos y los demás que me lleven 11, eso, está jodido. La clasificación empieza a joder. Pero yo todavía confío en que el entrenador del Sporting sacando, y va a seguir sacando más, porque en el Sporting, que veo yo los ves, tiene un tal Pedro que es la hostia, y que va a jugar. Ayer jugaron 5 que lo sé yo, porque vienen y el Oviedo los tiene, el Oviedo tiene muchos buenos jugadores para su momento poner y sacar, ir sacando, no inventándoles cosas de esas, llevar a 4 niños para que estén muriendo de frío allí, eso no se puede consentir a un entrenador, a nadie, y menos a un entrenador y él dice que tiene que poner a los de él cuando tiene una cantera detrás, y que no está mal, porque el Oviedo siempre tuvo de su canterilla. Los juveniles, hay algún juvenil que ya empiecen a poner la voz, que ya lo que dijo Eusebio ahora mismo, un jugador juvenil se juega bien, pues puede jugar, pero es que no lo ven, son incapaces de verlo estos señores. Completando un poco lo que dice Geme, efectivamente el sábado se da una circunstancia en la cual el Real Oviedo queda sin centrales y el lateral derecho, que está intentando coger la forma como lateral derecho porque lleva jugando toda la vida ahí, se vio obligado a jugar de central cuando ni le gusta, ni está habituado al puesto, ni estaba cómodo. Y tienes lo que estamos diciendo, tiene una serie de futbolistas que alguno quedó en el banco y que podía hacer perfectamente esa labor, Eusebio. Totalmente de acuerdo, o sea, precisamente, pues, yo no sé, mira, Javi Martínez me parece que el primer partido que jugó salió 10 o 12 minutos contra el Sporting, si no me equivoco, ¿no? Carlos Hernández. Perdón. 10 o 12 minutos contra el Sporting. Y luego salió, no sé si otros 6 minutos contra no sé quién, no recuerdo. Sí, yo creo que había salido, mira, el siguiente partido volvió a salir. Yo creo que contra el Reus, me parece, ¿no? Exactamente, yo creo que en fin, su posición no es la de central, obviamente, como bien estabas diciendo. Sí. Y es más, yo creo que en estos momentos el hombre todavía necesita más preparación física, necesita jugar más, necesita minutos, con todos respetos, en mi opinión. Y a lo mejor el Oviedo, el señor Carlos Martínez, no está en condiciones de dárselo porque la exigencia es muy grande, ¿no? ¿O no? Además, usted sabe que la exigencia es grande. Hasta el final de su carrera, este chaval con toda la mejor intención, yo creo que está acabado para el fútbol. No, a lo mejor es un hombre que con la lesión que tuvo necesita minutos, pero en un equipo de tanta exigencia como a lo mejor en este momento es el Oviedo, a lo mejor no era el sitio ideal. De todas maneras, este programa, a lo mejor no era el sitio ideal. Este programa al cual le tengo mucho cariño y por eso vengo, no me está gustando nada porque estamos coincidiendo casi todo y a mí lo que me gusta es discrepar, sobre todo con el jefe. Pero es que tienes razón. Lo que no se puede permitir es llevar a 3 chavales del Vetusta a un desplazamiento, con lo cual disminuyes la capacidad del filial. Evidentemente no pasa nada porque está para lo que está, no para quedar campeón, pero si los lleves, ponlos, coño. Si no los lleves, lleva 3 que no van a jugar con el Vetusta, si no los vas a poner, ¿para qué vas a llevar a los 3 mejores? Para tenerlos ahí sentados, cogiendo frío, como dice el Geme. Mira, lo que no, mira el pisón, muy invitamos, vamos a ir a comer allá abajo un día. No sé. Mira, yo lo que digo, yo lo que quiero decir yo, que estos cabeces que tenemos aquí, en el Real Oviedo, y en muchos equipos, muchos, no, en vez de fijarse para un niño con 18 años, para que va a ser futbolista, fíjense uno que viene de arriba, no tú por todos los lados, que no saben lo que llega, es que no sabe nada de fútbol. Es más fácil sacar un guaje
y sacar un buen futbolista que traer un cromo como trajeron ese Carlos. Ese Carlos, el defensa ese, nunca fue un buen defensa. Primero, porque no, y esto es mentira. Que no, no lo diga. Una cosa es que la Real en conjunto tiene una de fútbol sé yo más que usted. Cojones, sí, hombre, pero tiene una trayectoria que la tiene. Cállese. Tiene la trayectoria del conjunto del equipo. Bueno, grande. Pues, tiene una gran trayectoria como lateral, no lo diga usted. Un tío grande, muy alto, no oye rápido. Cuando no oye rápido, ya no era, jugaba en el nivel de un equipo que como no se le valora nada, pues no pasa nada, la Real gana y parecen todos iguales, pero no son buenos jugadores. Tú no puedes jugar. Años en primera división, es igual, estaba allí porque son los intermediarios unos y otros y se mantienen. Y eso es lo que hay que privar, escanteros grandes. Canteres que producen a montones, que antes... Pero Martín te da la cantera, ¿eh? Sí, claro. Por eso jugó en la Real Sociedad. Pero tampoco me digas a mí que tiene... no me digas que tiene unas cualidades. Que allí no regalan nada tampoco. Lateral derecha, bueno. No, mira, pon lateral, tiene que ser rápido. En el momento que seas tan alto, yo era más rápido que tú. Era pequeño, buenísimo, rápido. Y tú a ti te costaba, lo coges del central y me jodes. Y aquel lateral, el Maldini, aquel que era alto, ¿era rápido o no era rápido? ¿Quién? No había lateral. Y Varane es rápido o no es rápido. ¿Quién? Varane, y es rapidísimo, y altísimo. Pero sí, bueno. ¿Y Maldini cómo era? Vale. No engañes, que no engañes. Central. Y tiene una virtud, que tiene un arranque inicial importante. Nada más, oye, pero los laterales y de otra forma. Bueno, yo quiero decir que en un momento dado, el de entrenador, lo peor que tiene el Oviedo es el entrenador, ya por descontado, eso lo dije y lo voy a seguir diciendo. Es malo decirlo. Lo ha dicho, Yo lo dije y sigo insistiendo. Yo ahora cojo a Javi Rozada y que sabe de qué va todos los chavales y va a pasar como el guaje de Gijón, igual. Van a ir saliendo poco a poco y van a salir. Y esa ya es la suerte que tiene el Real Oviedo. Pero como no hagan caso, sigan con el sin plan, no entrenar con el Vetusta, que venga el caudal. Pues el caudal ahora, haz menos popa que el Vetusta, joder. Que conste que algún éxito voy a apuntarme, aunque nada más que sea este. Mira, a Javi Rozada lo metí yo en el entrenador y en el Oviedo. Muy bien. Vale, me parece muy bien. Pero un infantil. Perfecto. Déjeme una cosa, déjeme hablar con Eusebio. Eusebio, el mundo del arbitraje, ¿qué nos está sorprendiendo últimamente? ¿Qué te gusta, qué te disgusta? Cuénteme. Me gustó que se aplicase la tecnología al fútbol, ¿no? Al arbitraje. Yo creo que se puede mejorar. Y se puede mejorar porque en estos momentos el VAR interviene en 4 ocasiones, ¿no? Que es el penalti, la expulsión, el gol o no gol, y luego la identificación de un jugador en caso de que ocurra tal. Sí, señor. Bien, yo el otro día estuve leyendo dentro de la FIFA el VAR, y hay un tema que aquí yo creo que no se está aplicando, y que es que dice que el VAR puede sugerir al árbitro una toma de decisión. Entonces, yo he visto hace poco un partido que fue Athletic Club de Bilbao, Villarreal, si no me equivoco, me parece. ¿Fue Villarreal o fue un equipo madrileño? No sé, en el último momento hubo un penalti. Getafe, ok. Hubo un penalti integral. El VAR no intervino, el árbitro no lo vio, el árbitro no pidió tal y tal. Eso el VAR tiene que sugerir, desde arriba, tiene que sugerir, oye, Manolito, que eso es un penalti como una catedral, y penalti y punto. Y entonces... Yo abogo y en tu línea, y me vas a permitir, el hecho de que los dos árbitros sean tan importantes, uno arriba y otro abajo, que sean pareja. Es decir, que el de arriba pueda tomar decisiones, no consultar, sino decir, pita este penalti y tal. Es que la propia normativa de la FIFA dice sugerir. No sé si la traducción está bien hecha o no, pero es una sugerencia. Pero ¿tú no crees que está mejor que alguien te lo diga ya desde arriba, que no meterlo en un lío? Oye, Eusebio, penalti. Oye, Eusebio, pita penalti y tal. Y a la siguiente semana tú estás arriba, tu compañero está abajo, porque que tú vayas al monitor, que estén 80.000 tíos, imagínate ayer Boca River chillando, tal, ese lío. Yo creo que si te viene desde arriba, confías totalmente. Totalmente de acuerdo con lo que estás exponiendo. Y es más, yo creo que
incluso no tienen por qué ser menoscabo del árbitro que está abajo, todo lo contrario, es un equipo, ese equipo se coordina y toman las mejores decisiones para el bien del partido, ¿no? Hay otro tema ahora que también van a sacar, que yo creo que es importante desde mi punto de vista, que es la detección automática de goles. Están estudiándolo, de hecho yo creo que ya están trabajando el tema con proveedores y la FIFA, y yo creo que eso es bueno porque tenemos el caso de partidos de la UEFA donde, yo lo comentaba con Eduardo hace un rato, y van, o sea, en vez de árbitros va un autobús con gente que van a dirigir el partido. Ya vean tantos como futbolistas, casi. Y están los jueces de gol, que así también es verdad que así nació el fútbol, ¿no? El fútbol nació con el árbitro, ahora cuando nació el arbitraje nació el fútbol, y juez de gol, no era juez de línea. Ajá. Luego entendieron que era mejor que fuese juez de línea porque ayudaba a la labor del árbitro y se eliminó lo de juez de gol. Fue Platini el que sacó el tema de juez de gol y yo desde luego creo que porque además hubo partidos y goles o pseudogoles o goles que entraron y que no se dieron, que el juez de gol no intervino. El juez de gol, si está allí, tiene que estar para ser un árbitro más. Sí. Y si hay un penalti, penalti. Y si hay un córner, córner y lo que sea, ¿no? Entonces, no, tú ves allí al juez de gol y es igual que una estatua de sal. Igual. O sea, como cuando lo... Cookie, Cookie, ¿qué dices en ese tema? ¿Cómo te está gustando la llegada del VAR? ¿Te está convenciendo? Hombre, evita... ¿Ansioso porque llega a segunda? Sí, yo creo que interesa que en segunda... Pero sí es cierto que ha roto el fútbol, porque antes lo bueno que tenía el fútbol es que en unos niños de 7 años y en unos profesionales jugándose la final de la Copa del Mundo tenían las mismas normas. Sí que es verdad que ha roto un poco el fútbol de ricos y pobres, pero bueno... Sí, evidentemente. Todo sea por el dinero. No sé, pero por lo que yo soy muy partidario de los árbitros y es bueno lo del VAR, que la tecnología ayude, porque muchas veces, y están manidas estas opiniones que voy a vertir yo ahora, que nosotros cuatro estamos viendo un partido de fútbol y no coincidimos en alguna jugada puntual, los cuatro viendo la misma, y queremos que acierte el árbitro en un segundo. Es muy difícil, pero el porcentaje de errores y de aciertos, desde luego, es muy superior el porcentaje de aciertos. Yo creo que los árbitros son buenos en general, los jueces de línea creo que son extraordinarios, los que estamos viendo, y creo que el error y el acierto del árbitro forma parte del juego. Forma parte del juego. Es un componente inseparable del juego. A mí me gusta que el árbitro acierte y se equivoca, porque yo no creo en la mala intención del árbitro, ¿eh? Como todo, habrá excepciones. Yo creo en la bondad de la sociedad y habrá algún asesino y habrá algún tal, creo que la voluntad de los árbitros y la preparación de los árbitros es superior ahora que antes. Los jueces de línea extraordinarios, los árbitros buenos. ¿Y que se equivoquen? Claro. ¿Cómo puede ser que Messi meta más faltas que penaltis? Tenga más acierto. Sí, ese es otro ¿Tenga más acierto? Pues bueno, es otro tema, el mejor jugador del mundo, pues falla penaltis. Ese es otro tema, que es y el árbitro falla también. Es más seguro ciertos futbolistas en estos momentos tirando faltas que tirando penaltis. Totalmente de acuerdo. Y el árbitro también se equivoca. Y forma parte del juego. Bueno, estamos ya en la recta final. Todos saben que yo estoy siempre atacando a lo que es el fútbol de profesional. Fútbol profesional. No hay programa en la que no cumpla usted. El arbitraje nada más que progresó en una cosa muy importante, en ese aparatín que ahora tiene la línea o del árbitro. Eso fue vital. Lo de ahora llega a gastar dinero o dar dinero a unos chavales que se están hinchando, igual que en el fútbol profesional hinchando, la vergüenza. Y abajo, los niños por hacer deporte tengan que pagar. Y como dice el Marca, ayer dice una reseña ahí que la veo yo muy guapa. Coño, el fútbol pues, quieren hacer una huelga, lo que sea, el fútbol de abajo, porque es una vergüenza. Y todos menos la asturiana. A mí me preguntaron, oye, Jaime, ¿y cómo no va la asturiana a esto? Muy fácil, ¿por qué va a ir? Porque la asturiana, los de la asturiana son los compinches del presidente, del que trae para que venga Argentina y el otro aquí a andar a hostias, con el permiso de... Porque en vez de estar ellos de guardia, metieron a unos probes trabajadores ahí
a castigarlos, a que anden poniendo la orden, que se pongan ellos, en vez de que venir los argentinos a andar a los 15 aquí. Eso es una vergüenza. Y el fútbol debía de ser apoyar a los niños. Y allí, el primero que no incurre, de la Asturiana, no dice, vamos a la huelga. No, hostia, que marchamos en avión. A mí todo lo que hacen de arriba contra lo de abajo, me revienta por ir por abajo. La última para Eusebio y para Kuki, el futuro. El futuro más próximo con respecto al Real Oviedo. Bueno, mira, yo, me podéis llamar lo que sea, yo soy un optimista, de siempre lo fui, y yo siempre veo la botella medio llena. Y yo espero y estoy convencido de que el Oviedo, es muy difícil llegar arriba porque ya nos sacan 13 puntos. Pero bueno, queda todavía mucha liga y yo estoy convencido que el Oviedo al menos vamos a jugar la promoción de ascenso. Kuki, me finaliza usted la sección, si es tan amable. No soy tan optimista. Yo creo que va a ser otro año de transición y a ver si sirve para quedarnos con lo que merezca la pena. A ser posible con bastante, no podemos cambiar todos los años. Pero de todas maneras, todo el mundo se equivoca. El Albacete está ahí arriba y está con los que echamos de aquí, que no los podíamos ni ver, ¿eh? A Erice, bueno, Susaeta sí, pero Erice era el enemigo público número 1. Bueno. Está el capitán general. O sea, quiero decirte que está tan igualado el fútbol, yo lo ves en Primera División, está tan igualado que puede pasar cualquier cosa. Efectivamente, quedan jornadas, como ustedes comprenderán, quedan jornadas para todos. Nos vamos, le dejo 30 segundos, porque ya voy tarde. Mira, el Real Oviedo no se puede comparar con todos esos equipos que hay. El Real Oviedo oye mucho más que todos los demás. Pero el Real Oviedo, si no cambia, ahí a coger ese entrenador, que podía haber muchos más, porque ves a Iván Ania, ves a Pablo Lago, ves al del Covadonga, cualquiera de ellos, Hernán, el hermano de... Todos ellos podían estar en el Real Oviedo metidos, de directores, de secretarios, de técnicos, de ayudantes, de entrenadores, todos el mismo pastel, y sería maravilloso. Pero aquí no viene el pastel de otra forma, y el Real Oviedo no va a subir ya te digo. La jornada del GM, que se me escapa, que se va, que dirán ustedes, pero bueno, con 2 horas de programa, ¿por qué se escapa ya? Pues porque hay que cumplir muchas secciones, hemos quedado con mucha gente y hay que cumplir con todos ellos. El análisis de prensa en un momento en Juego de Dos. Llega el análisis de prensa Juego de Dos, hemos dejado al GM, que ya saben ustedes que estaría con nosotros absolutamente todo el programa y casi toda la noche. Por parte del Real Oviedo, Pablo, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. El caso del Sporting de Gijón, venimos con Borja. Borja, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, sigue conservando el Real Oviedo un punto de ventaja sobre el Sporting de Gijón, pero pierde. ¿Cuál sería el titular de Pablo en este caso? Paso atrás en el Tartiere. Vale, y en el caso de Borja, en ese empate del Sporting. Un punto que sabe a poco. Vale, perfecto. Os digo un poquito los titulares de la prensa asturiana, otro bandazo o el Oviedo muere en defensa en el caso del Oviedo, Pablo. Sí, básicamente hay que reseñar los 2 errores defensivos que tuvo el Oviedo, que coincidieron además con los 2 goles de la Almería. Para mí es más fallo el segundo, porque el primero sí que es cierto que el jugador centra muy solo, quizás esa es la pega, de no tener un hombre encima que impidiera ese centro, pero al final toca en Carlos, el centro se envenena y al final, bueno, se puede despistar, y también es cierto que entra en segundo palo un jugador solo, que es el que anota el tanto. El segundo gol sí que me parece más llamativo, porque es un jugador que prácticamente recorre de izquierda a derecha lo que es la zona del área grande, y al final, bueno, con un disparo inapelable que pega en el palo, anota el tanto, pero ahí sí que tiene que salir un central, jugando con 3 además, para intentar tapar el disparo, porque es complicado que te anote ese gol, porque era muy complicado, pero no es imposible y se vio que ese 1-2, al final no supiste darle la vuelta después. Se produce una jugada además en la segunda parte muy parecida, en la cual no fue gol, pero que también nadie salió a tapar. Sí, no, pues, yo creo que habría dudas. Sí que es cierto que faltaba Cristian en ese eje de la zaga, que debutó como titular Carlos, que no está habituado a jugar de central, y quizás salieron un poco las dudas de salgo yo, sales tú, y claro, si dudas en ese momento no sale nadie y al final pasa lo que pasó. Bueno, la prensa asturiana, en el caso del Sporting, un punto increíble, fundamentalmente porque pudo ganar o también pudo perder, Borja.
Sí, el Sporting ha cambiado en 3 semanas y bueno, pues fue un partido que quizás en la primera parte pues el Sporting fue superior. El mediocampo ya creo que titular de José Alberto, ya con Cristian Salvador y Nacho Méndez junto a Sousa, se impuso al mediocampo del Elche. Fue superior, fue un equipo atrevido, pero se encontró con un porterazo que apunta muy alto como es Francis, que debutaba ayer en el Elche, sentando a José Juan, que está cedido por el Deportivo de La Coruña, y que desbarató la primera parte 2 grandes ocasiones, tanto de Carmona como de Nacho Méndez. Y luego en la segunda parte, sobre el minuto 60, José Alberto sacó a Blackman, cambiando el sistema, 4-4-2, y entonces el partido se convirtió en un correcalles de toma y daca, para ver quién ganaba en ese toma y daca constante. Parecía un combate de boxeo. En la retransmisión de televisión incluso se decía que en la segunda parte el Elche había tenido hasta 6 ocasiones y el Sporting 6 ocasiones. Es increíble, por eso el punto increíble que haya terminado 0-0. Se tuvo un penalti a favor el Sporting que Blackman falló. Sigue la maldición de los penaltis en este Sporting. Y 3 minutos después pues pudiste perder porque el Elche también tuvo un penalti a su favor. Y bueno, el poste y luego Mariño en el rechace, espectacular la parada que hizo, pues salvó el punto. Pero en el cómputo general yo creo que el Sporting perdió 2 puntos. Ahí. Perfecto. Empezamos por el principio. La alineación, ¿no esperado en el Real Oviedo? Sí, la única duda que había era ¿te sorprende el eje de la zaga. No, para mí no me sorprendió, sobre todo escuchando en la rueda de prensa que él cuenta con los profesionales antes que con los demás. Y por tanto, yo lo tenía claro, al menos que iba a jugar Carlos, Javi y después en el eje de la zaga. Entonces, bueno, pues... Carlos que no estaba cómodo ahí, bastante, ¿no? No, era una posición un poco rara para él porque toda su carrera en la Real Sociedad jugó como lateral derecho, pero bueno, yo creo que la defensa fue la peor línea del Oviedo en el partido del otro día, pero no creo que todo haya sido culpa de Carlos. Vale, la alineación, según tú, la esperada. Sí, la esperada porque tampoco contabas con muchos efectivos. Que la citó hasta 5 jugadores del Vetusta. Debutó Omar Ramos y por tanto, bueno, lo esperado. Bueno, hablabas antes de una media titular, pero José Alberto luego en la rueda de prensa dice que no tiene un equipo ideal, sino que, bueno, que va modificando. No, que claro, cuenta con todos. Trata de decir que cuenta con todos y así está confirmando después del partido de Copa que contó con mucha gente durante la semana, ¿no? Sí, está claro que cuenta con todos porque es lo que tiene que decir, es lógicamente. Pero estaba claro. ¿Lo dice o lo está haciendo? Lo está haciendo porque en Copa jugaron casi 11 distintos, yo creo. El titular. Sí, porque la defensa fue nueva, porque sí, y el mediocampo también en Copa sí jugaron, jugó Kofi. Sí, jugó Kofi. Sí. Kofi, que ayer se fue a la grada. Sí. Y jugó Pablo, jugó Pablo Pérez, jugó Blackman. Jugó Pedro. Jugó Pedro Díaz, es el que me faltaba, es verdad. Correcto. Eso es correcto. Bueno, el equipo, pero yo creo que la base la tiene clara. La defensa no la ha movido. Sí. Veremos cuando se recupere Canella. Noblejas yo creo que con José Alberto no va a jugar, estará por delante Cordero. Veremos cuando se recupere Canella. Geraldes es su lateral para la Liga, su antemolinero. Y los 2 centrales los tiene claros, Pivers y Babín de momento. Y luego el tribote por fin pudo juntar a Nacho Méndez con Cristian Salvador, que no pudo hacerlo en los 2 primeros partidos de Liga, porque en el primero Cristian Salvador estaba sancionado, Nacho Méndez estaba sancionado y en el segundo Cristian Salvador estaba sancionado, o al revés, no me acuerdo ahora. Sí, al revés, eso. Cristian Salvador el primer partido de José Alberto estaba sancionado, Nacho Méndez el segundo, y estaba claro que los iba a juntar. Y bien, porque Baraja ponía a Nacho Méndez de pivote defensivo y a Cristian Salvador de interior, pero coño no. Ahora Cristian Salvador juega como jugaba con José Alberto del filial, de pivote defensivo, y Nacho Méndez yéndose al ataque con interior. Con Sousa, ahí es donde va a bailar, creo el siguiente. Yo creo que Nacho Méndez y Cristian Salvador van a ser inamovibles en el medio del campo. Y luego en banda derecha juega Carmona, que se va a disputar el puesto con Robin Lott, el finlandés, y en banda izquierda Álvaro Traver le gana la partida a Álvaro Jiménez. Y arriba, pues Jurjevic sigue siendo titular por delante de Blackman. O sea que lo esperado.
Vale, los esquemas que cambian a lo largo del partido en el inicio y también en el minuto 46, Pablo, en el caso del Real Oviedo. Un Oviedo que salió de inicio como en los partidos anteriores, con esa línea de 3 centrales, con Carlos, con Alanis y con Javi Hernández, con 2 carrileros muy largos como son Mosa y Diegui. Recordar que el primer tanto en el minuto 1 vino precisamente de un centro de Diegui por la derecha y de una llegada de Mosa por la izquierda, esa conexión entre carrileros. Exactamente la misma que ocurría en Las Palmas. Jornada de Las Palmas, de hecho exactamente igual. El remate, yo creo que aprendió, estuvo ensayándolo esta semana y en vez de irse por encima se fue para adentro. Pero sí, además muy llamativo, porque fueron los dos en el primer minuto de juego, con más suerte en este caso, que al final sirvió de poco. Después, un centro del campo, pues lo de siempre. Jugaron Tejera, jugó también Folk, con la novedad también de Javi Muñoz, que había jugado el día de Las Palmas. Yo creo que ese centro del campo estuvo bastante más apagado que el propio día de Las Palmas. Y arriba Bárcenas jugó con Ibrahima Valdé, que está siendo el delantero en las últimas semanas. En el minuto 46. Al minuto que iban pasando los minutos, que iba avanzando un poco el partido y que el Oviedo pues iba por detrás en el marcador, evidentemente hubo que hacer cambios. Cambios de formación, no me refiero a cambios de jugadores, que también lo hubo. Diegui pasó a ocupar una posición de libre por prácticamente todo el ataque del Oviedo, tan pronto estaba en banda derecha como estaba de compañero de Ibrahima Valdé, y Carlos empezó a ocupar la posición de Diegui. Entonces pasó a jugar con unos cuatro defensivos atrás, 4 defensas, con Carlos lateral derecho, por la izquierda Mosa, que subió menos que Diegui, porque ya digo, Diegui tiene una posición muy libre, y centrales para Javi y para Alanis. Le costó mucho al Oviedo trenzar jugadas, triangular, de hecho lo decía después Anquela en rueda de prensa, y por eso no vimos al Oviedo de las últimas semanas. Bien, en el caso del Sporting también empezó con un esquema de juego. Sí. 4-1-4-1. Y cambió luego en la segunda parte, sí, ¿verdad? Como suele ser habitual en José Alberto, pues se empezó con 4-1-4-1, con Cristian Salvador en ese pivote y la línea de 4 por delante y Jurjevic arriba, y luego pues en el minuto 60 con la entrada de Blackman, pues por Sousa, cambió a un 4-4-2. 4-4-2. Perfecto. ¿Mejor futbolista en el Real Oviedo en el partido? El mejor futbolista del partido lo tuve que dar para la radio, y para mí me gustó mucho Buona como central. No es del Oviedo, lo sé, y como jugador del Oviedo yo creo que Diegui o Bárcenas, cualquiera de los dos, podía llevarse ese premio, entre comillas. Mejor futbolista del partido y del Sporting, ¿quién sería? ¿Con quién te quedas? Para mí Nacho Méndez. Vale. Muy bien. Tema del arbitraje. Bueno, pues no salieron muy contentos discutido como en las últimas semanas estos arbitrajes del Oviedo, pero bueno, yo quiero dejarla clara de alguna manera. Yo creo que eso no es un arbitraje que haya influenciado, que haya influido en el marcador. Lo entiendo que sea así cuando pues de forma deliberada pues el marcador hubiera sido otro, o se equivocó claramente en favor de un equipo. Yo creo que la principal pega que se le puede poner al arbitraje del sábado fue que no cortase las pérdidas de tiempo del Almería, que desde la primera parte prácticamente no digo que jugara a ello, pero se vieron manifiestas, y que no sacó ni siquiera una cartulina amarilla por esas pérdidas de tiempo que, según iban pasando los minutos, se fueron un poco más agravando. La expulsión, que es así lo único que se le puede poner en tela de juicio. Si no me equivoco, la primera cartulina amarilla de Javi Hernández fue por un salto con el brazo levantado. Ya sabemos cómo se las gastan, digamos, la normativa, cómo se las gastan los árbitros, que al mínimo atisbo de duda muestran la cartulina amarilla. Y la segunda es una presunta patada. No sabría decirte si se llega a dar o no. Lo que sí que es cierto es que si tienes una amarilla no te la tienes que jugar donde te la jugaste, que era prácticamente, no en línea de córner, pero eran 3/4 de campo rival, un central. Entonces con amarilla tienes que tener un poco más de experiencia, que es justamente lo que le falta a Javi para no hacerla. Vale, en el caso del arbitraje en Elche, cuénteme usted, 2 penaltis, justos los dos. Así es, sí. Bueno. El del Sporting es claro, no hay duda. Es un recorte de Blackman y es una zancadilla que es claro el penalti. Ahí de lo que se le puede achacar al árbitro es la falta de criterio, igual que hizo con el penalti de Cordero. A Cordero sí le saca amarilla, pero el central del Elche no. La diferencia es que Cordero no tenía amarilla y el central del Elche sí. Entonces eran ocasiones manifiestas de gol las dos, sí. Por lo tanto dentro del área tiene que ser amarilla. El penalti de Cordero yo creo que empieza fuera, termina dentro. Es una jugada muy justa, pero para mí es falta. Se equivoca Cordero, no se puede poner el brazo en el cuello a estos niveles, porque te van a pitar falta y te van a pitar penalti, parte de un error suyo en
porque es un acto reflejo, porque la cesión se le queda corta a Mariño de él, y entonces hace a demanda agarrarlo, y por lo tanto, como no hay VAR en segunda, pues muy dudoso, es sobre la línea. Por cierto, Borja, con la gran pegada que tiene Blackman, fue un penalti de juguete, ¿no? No es un penalti, bueno, pues que no enseñe, creo que el potencial que tiene él, que ha hecho lanzamientos de forma... Ya, pero el problema de ahí es cuando tú me dices que Carmona es un líder del Sporting, y ahí se demuestra que no es un líder. Porque Carmona, con su brazalete de capitán, esto no es un partido de un colegio, y me hace ese penalti y lo tiro yo. No. Capitán, cojo el balón, que tira los penaltis, que los he metido, salvo el primero que lanzó esta temporada, y tiene que lanzarlo él. A mí no me vale, esto lo tiro yo porque me lo hicieron a mí, porque, ya, como repito, esto no es un partido de colegio. Entonces, a Blackman no hay que dejarle tirar penaltis, aunque sea que luego diga José Alberto, no, hay 3 para tirarlos. No, aquí tiene que haber un orden, porque estamos en segunda división, y coño, pues el primero tiene que ser, supongo, que Carmona. Supongo. Quien diga el entrenador, evidentemente. Claro, pero supongo. Y Blackman no ha estado muchos minutos. Claro, pero es que, vale, sí, que son Blackman, Jurjevic y Carmona, los 3 lanzadores, porque no los dijo José Alberto en la rueda de prensa. Pero supongo que sean esos 3. Jurjevic ya falló, Blackman ya falló, pero claro, es que te estás jugando mucho. Y un capitán no solo es para llevar el brazalete. Vale, noticias para la esperanza. Seguramente Omar Ramos en el Real Oviedo apunta muy buenas maneras. Sí, debutó cuando faltaban 10 minutos para terminar el partido y se le vio excesivamente poco. Me parece un cambio muy tardío. Sí que es cierto que cuando hubo el cambio tan tarde, sí que por lo demostrado se le echó en falta quizá un poquito antes. Creo que tampoco sabemos el estado físico en el que vino Omar Ramos. Igual darle 15 minutos más pues hubiera sido en contra de ese plan de adaptación que tiene, no lo sabemos. De todas maneras, a la pregunta, se vio que es un jugador diferente a lo que tiene el Oviedo, que es un jugador que tiene más desborde, que se atreve, y hay que ver si se amolda bien al esquema de Anquela y ver cuándo va a empezar a contar desde el minuto 0 para el entrenador del Oviedo. Hay dos cosas que cantan hay una cosa que canta en el Sporting y hay una cosa que canta en el Oviedo. En el Sporting canta que la tabla de goleadores sigue estando muy excesivamente plana. Cuando entren las ocasiones, cuando los delanteros empiezan a meter, seguro que el Sporting empieza a sumar más rápido. ¿No? Entiendo, ¿no? Está claro, pero bueno. Partido más completo, decía ayer José Alberto, ¿te parece el más completo? Sí, para mí sí. Para ti sí. Bueno, de la temporada incluso, porque con lo de Baraja de antes no era difícil. Bueno, sí, Pablo, sí. Hay una cosa que canta sobremanera en el Real Oviedo, sigue cantando los goles en contra, el equipo está solamente por encima de los 2 de abajo, es decir, está solamente por encima de Reus y Tarragona y me parece que de Extremadura, pero los demás le ganan absolutamente todos. Se había paliado en los 2 últimos partidos que se dejó la portería a 0, el día de Las Palmas y también el anterior partido en casa ante el Reus, pero el sábado se volvieron a cometer los mismos errores. Es algo que hay que corregir, es algo incomprensible, sobre todo cuando juegas con 3 centrales, pero al final es lo que estamos viendo semana tras semana. Vale, la última no puede ser de otra forma, el Mallorca el sábado a las 8 en el Molinón. ¿Qué Mallorca esperáis? Bueno, Mallorca un rival muy complicado, a buen seguro, que está haciendo una gran temporada, la vuelta de Carlos Castro al Molinón. Bueno, si viene convocado, que últimamente no está jugando mucho. Y bueno, pues a seguir la línea. Esto es partido a partido, como dice José Alberto, y bueno, creo que por lo menos la afición está ilusionada, le apetece ver a este equipo, no como antes, y creo que va a haber buen ambiente en el Molinón y esperar sacar 3 puntos para hacer bueno el punto de ayer de Elche. Vale, partidos muy complicados los que le esperan de aquí a final de año al Real Oviedo. El primero, para empezar el de Granada, el sábado a las 4 visitas al líder, que consiguió desbancar al Alcorcón, que perdió en el día de ayer. Por tanto, yo creo que cualquier punto va a ser bueno, viendo el vestuario, viendo la plantilla, el número de lesionados que hay, viendo además que fuera de casa no se está dando especialmente bien. Pues yo creo que cualquier manera de sumar va a ser buena. Bueno, sí ha habido, ya saben ustedes, un problema en las últimas semanas, independientemente de lo que analizamos en el terreno de juego. Ha sido en la grada esa declaración de aficionados peligrosos en el Oviedo y en el Sporting de Gijón. Empezamos esta semana con el Real Oviedo, tenemos una entrevista en un momento con Uki, el responsable de Simakiari. Estará con Pedro Ayongo y será dentro de un momento en Juego de 2. Yo vuelvo dentro de un ratito con las redes sociales. Será en un momento, ya les digo, lo siguiente, la entrevista en Juego de 2.
Pues todas las entrevistas hasta hoy las hacíamos fuera de plató, las hacíamos en las instalaciones del Requesón, entrevistando jugadores, a Uberjón, Cristian Fernández, Diego Johannesson, y hoy tenemos la suerte de hacerla en el plató. Tenemos la suerte de estar acompañados por Uki, responsable de Simakeri. Uki, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues tu presencia realmente, pues todo el mundo la sabe, pues es una presencia un poco extraña, una presencia un poco que no nos gustaría que fuera por esto, pero no deja de ser por la cantidad de problemas o por la problemática que está viviendo el grupo en lo que va de temporada, ¿no? Cuéntanos, bueno, pues el devenir desde el primer partido de Liga hasta el día de hoy, todo lo que está pasando. Bueno, en ese sentido, pues yo creo que como casi todo el mundo sabe que está un poco en la actualidad del Real Oviedo, pues ocurre todo por el primer partido de Liga, partido a priori intrascendente, contra la Extremadura, sin afición rival, sin ningún tipo de problema a priori, y todo surge pues por un error, una mala decisión por parte en este caso del exdirector de seguridad del Real Oviedo, ya que nosotros durante el verano pues tuvimos varias reuniones con el club pues para facilitarles al Real Oviedo la implantación del sistema de acceso con huella. Recordemos que en el Fondo Norte es obligatorio que la entrada no es con un carné normal como en el resto del Carlos Tartiere, sino que es con huella. Exactamente, sí. El año pasado, digamos que tuvimos un año de, llamémoslo, cadencia por el hecho de la implantación el año pasado del Fondo Norte, y este año ya la Liga obligaba en la implantación de ese sistema. Obviamente es un sistema que es bastante cuestionable en muchos aspectos, desde discriminatorio al respecto, como tú decías, al resto del estadio, o un sistema de por qué tengo que ceder yo mi huella, qué pasa con esa huella, quién tiene la potestad de utilizar mi huella y para qué. Entonces, bueno, hay bastantes puntos que son cuestionables, y bueno, desde el grupo y desde el Fondo Norte pues intentamos que a través de reuniones y del diálogo, como siempre intentamos, pues que la gente aceptara ese sistema como así fue. La única condición, entre comillas, que pusimos para que la gente estuviera, entre comillas, contenta con el sistema, dentro de que nunca se está contento con ser tratado distinto al resto, fue que en caso de que la huella no funcionara, cosa que es habitual, es algo que suele pasar a, pongamos, un 7, un 8% de los asistentes a ese sector, pues tú pudieras con tu carnet y tu DNI acceder al estadio a través de un torno específico dentro de las cuales son los 4 al final estás justificando lo mismo que puedes justificar con la huella, porque tu carnet y tu DNI eres tú, evidentemente. Efectivamente. ¿Cuál fue el problema? El primer día que llegamos, el día de la Extremadura, pues este hecho no se cumple. A raíz de ahí, ¿qué pasó? Realmente nada. Realmente lo único que pasó es que, bueno, a algunas personas que no podían acceder al estadio se les mandaba a la otra punta del campo, a la taquilla de la puerta 34. Recordemos que ya con el partido comenzado. En algunos, digamos, pues, durante el tiempo que el acceso normal, 20 minutos antes, 25 minutos antes. Esto genera colas, obviamente mucha gente no puede acceder al estadio en el momento correcto, y esto se produce por eso, pues un malestar que causa un pequeño revuelo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que realmente lo que ocurrió en la puerta 9 y 10 fue una especie como de overbooking en Iberia, es decir, tú llegas a tu vuelo y por lo que sea no puedes acceder a tu vuelo, se te retrasa, y hay algunos que lo toman con más calma, otros que pues se exceden un poco, gritando, pero bueno, siempre dentro de unos cauces normales, como así demuestra es que no haya habido intervención policial ese día, es decir, no hay ningún tipo de intervención policial. El grupo decide hacer una protesta de 10-15 minutos aproximadamente, hasta que todo el mundo accede a la grada, y ahí empezamos a animar. En principio ahí había quedado el asunto, intentamos mantener un par de reuniones al día siguiente con miembros del club, diciéndoles que bueno, que no pasaba nada, mientras se solucionase el problema, que la solución era fácil, que el club cumpliese lo pactado en el siguiente partido en casa, y con eso se solucionaba el tema, o sea, no había un conflicto real. El conflicto surge cuando un empleado del club, el exdirector de seguridad, en este caso José Ramón, pues denuncia a 2 chavales de 20 años de la grada por amenazas. Ahí entramos en lo que cada uno tiene que interpretar como amenazas, por supuesto, y bueno, viene el hecho de que un director de seguridad de 50 años, que en teoría debería aguantar el tipo para un escenario que de posible 25.000 personas, pues que pierda un poco el norte tan fácilmente. Hay un juicio rápido, se intenta personar la liga contra el grupo, contra estos 2 chavales. El viernes se produce el juicio, salen absueltos,
una vez celebrado el juicio, y a raíz de ahí pues, se enrarece todo. Obviamente desde el grupo se toma la postura de romper cualquier tipo de relación con esta persona, ya que nosotros siempre hemos intentado mantener el diálogo y la colaboración con el club, y esta persona, de manera externa al club, siempre a espaldas incluso de sus propios jefes, presenta una denuncia que trae todas estas consecuencias. No solamente ya esa denuncia, luego semanas posteriores pues el ambiente se sigue enrareciendo, no hay diálogo con esta persona porque él se niega también a reunirse, pese a que mantenemos varias reuniones sobre seguridad en el estadio. Se nos retiran los bombos, se nos intentan retirar unas pancartas que hasta la fecha habían sido permitidas, se propone en un acta como, digamos, sanción, bueno, o se requiere al Oviedo un expediente por culpa de que 2 miembros del grupo, horas antes de un partido, con la presencia de un miembro de seguridad, acceden al estadio a dejar material, y en ese acta, por ejemplo, que se presenta, se falsea todo diciendo que accedemos con nuestros medios, es decir, en ese sentido es falso. Obviamente accedemos con un miembro de seguridad presente, el cual obviamente va a tener que atestiguar que estaba allí, porque aparte lo reflejan las cámaras, obviamente. Entonces todo ha sido un cúmulo de circunstancias, no sabemos hasta qué punto si puede ser orquestado o no por terceros. Lo que está claro es que estamos viviendo ahora mismo a nivel tanto local como nacional, ya no solo en nuestro grupo como en el resto de colectivos similares en el país, pues cada vez más restricciones, cada vez más ataques por parte de los directores de seguridad, de la policía, etcétera, pues buscando simplemente limitar cualquier tipo de actuación. Y eso es lo que ha pasado aquí, yo creo. Creo que esta persona actuó de manera deliberada, independiente al club. El club intentó siempre, en todo momento, pues mantener una línea de contacto con nosotros. Él se negaba, cosa que me parece bastante llamativo, que un empleado del club se niegue a un diálogo cuando su club está intentando arreglar la situación. Y luego ya el detonante final para esta persona fue cuando se produjeron la borrada de los paneles, de los grafitis, digamos, o los murales que tenemos hechos en el Tartiere. Es gracioso porque esto se produce, nosotros habíamos llegado a un acuerdo también con el club, en este caso, de que si había que borrar cualquier cosa porque la liga o la policía o quien fuera, pues nos obligaba para que no fuera sancionado el club, pues nosotros mismos los borraríamos. Bueno, vosotros retiráis la pancarta de Sin Macchiari para evitar la sanción al club. Exacto, nosotros en este sentido siempre hemos tomado una postura, sabemos perfectamente dónde estamos, sabemos perfectamente que esta situación antes o después nos iba a llegar. Como te decía antes del programa, lo que más rabia nos da o lo que más fuerza nos da es que esta situación ha llegado de una manera que nosotros no somos culpables de nada. Es decir, en ningún momento se produce un acto violento, en ningún momento se produce ningún acto que se nos pueda reprochar a nivel ir contra el club o ir contra ningún estamento, ni policial, ni de otro club, ni aficionados rivales. Entonces, en ese sentido, tenemos la conciencia muy tranquila. La suerte que tenemos es que ha pasado en estas circunstancias, es decir, ha sido un propio empleado del club el que nos ha venido a atacar o a buscar las cosillas a nosotros. En ese sentido, eso nos dio toda potestad para saber dónde estaba nuestro sitio. Es decir, el club no nos ha fallado en ciertos momentos, un empleado del club sí, eso siempre lo hemos dejado claro, pero siempre hemos mantenido un contacto con el club y siempre intentamos mantener un contacto con el club para intentar, primero, dañar lo menos posible al club en nuestras actividades, por supuesto, y recíprocamente que el club nos intenta ayudar lo máximo posible dentro de lo que es la normalidad como el resto de los aficionados. Entonces adoptamos la medida de retirar la pancarta voluntariamente porque sabíamos que solamente podía tener 2 consecuencias: 1, multas al club, y 2, confrontación con el club. Para el club no es agradable venir a retirarnos la pancarta por el hecho que se produciría en el Tartiere. Obviamente ningún aficionado entiende que se tenga que retirar una pancarta que no insulta ni genera violencia porque un ente lo diga. Es decir, además es una cosa bastante... y es una de las cosas por las que vamos a meter todo este proceso a nivel judicial, y es que es una pancarta que ningún juez ha dicho que es ilegal, lo dice un estamento privado que es la Liga, mediante un informe privado que es la Liga. Es como si mañana, no sé, pues la asociación de... yo qué sé, pues... Sí, cualquier asociación privada dice que este empleados de TUA dicen que hay que retirar una estatua de Oviedo, pues no. Es decir, ¿qué pasa? Que en este país, por desgracia, hemos metido al zorro a cuidar al gallinero.
y el problema es que dentro de lo que es la liga, contra los aficionados, es donde se está desarrollando sus principales actuaciones, limitando ya no solo a nuestro colectivo, sino a todos. Es decir, desde un hecho tan básico como llevar un casco de moto a un estadio. Totalmente de acuerdo. Son cosas absurdas. La verdad que las cosas vemos cómo se van a ir desarrollando. Esta será la primera entrevista. Con el paso de la temporada esperemos que vayan mejorando las cosas. Contaremos contigo más veces para que nos sigas contando cómo va esto. Agradecerte tu presencia y pues que nos lo cuentes de primera mano, y muchísimas gracias. Nada. Nos vamos a redes sociales. Una vez que hemos dejado la entrevista de Pedro Ayongo, nos vamos con las redes sociales, nos vamos con nuestros especialistas. Alberto, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Especialista por parte del Real Oviedo, y le hemos pedido a Borja que se quede con nosotros en el caso del Sporting de Gijón. Borja, otra vez buenas noches y bienvenido. Buenas noches otra vez. Bueno, empezamos por el Real Oviedo. ¿Qué están hablando la gente del Real Oviedo durante la semana? Entiendo que estarían hablando, estos 2 últimos días de la derrota contra el Almería, y durante la semana la buena imagen en Las Palmas. Entiendo que se estará hablando de esa dualidad, unos días bien, otros días no tan bien. El fútbol y por ende las redes sociales son estados de ánimo, ¿no? Sí. Y en este caso veníamos de una semana en la que el empate cosechado en Las Palmas, con una muy buena primera parte que hemos jugado, y previo a las 2 jornadas anteriores, las 2 victorias que hemos tenido, pues la gente estaba contenta con el equipo, ¿no? A pesar de las bajas, a pesar de esas decisiones arbitrales que están pasándonos facturas, cuando nosotros se ve perfectamente claro que están perjudicando al Real Oviedo. El partido de la Almería lo afrontas con ilusión, con la idea de meter el equipo en esa zona noble, donde tengas esos privilegios de jugar el periodo de ascenso, y pues una de cal y una de arena, nos encontramos con una situación que ya vimos hace unas jornadas atrás, ¿no? Y es un poquitín el estado de ánimo de la gente. Hay un poco de enfado, de mosqueo, pues con muchas situaciones, no solo con la parte arbitral, sino con el propio equipo, y muchas centralizadas en el técnico. Y iremos con ellas dentro de un momento. En el caso del Sporting, entiendo que centralizaba la semana, todo estaba centrado en ese partido de Copa y en ese adelante del Sporting de Gijón, el único equipo de segunda división, junto con los primeros, ¿no? Sí, la semana se vio marcada por ese partido de Copa en Eibar. Nuevamente, buena imagen del equipo, se colocó 0-2 ante un Eibar que hay que recordar que hace 15 días le metían 3 al mejor equipo del mundo, al Real Madrid, y el Sporting se puso 0-2 en Ipurúa. Finalmente se empató a 2 en una segunda parte donde el Eibar apretó, y las redes, satisfacción. Con una alineación además poco habitual, entiendo, con mucha gente joven, con mucha gente nueva. Debutó Espeso, un chaval de aquí, de Gijón, de toda la vida, en el lateral zurdo, no pasa nada, a ver si se da cuenta Torrecilla, que le caen palos a Torrecilla para que traes a Noblejas, teniendo a Espeso y a Cordero, por ejemplo, que compiten mejor que Noblejas, por ejemplo, Pedro Díaz, que no desentonó tampoco, el chaval del filial, y luego en la segunda parte sale Pablo Fernández, ¿no? Apuntado al ataque. Son los 3 hombres del filial que jugaron el pasado jueves, y la gente encantada por el atrevimiento del equipo, saber sufrir, pero cuando sales a un partido 2-0, como le pasó a la Almería, por ejemplo, que venía con un 3-3 con el Villarreal y le caen 8 en Villarreal, y luego 3 días después ganan el Tartiere, por ejemplo, pero el Sporting con 2-0 de ventaja cae en el error de voy a esperar, voy a contemporizar, pero no, el Sporting salió a dominar, a intentar dominar, a tener sus momentos en el partido, llegaron los goles y pasa la eliminatoria. Y ahora la gente haciendo cábalas en las redes, porque el sorteo es este jueves. Algunos quieren Barça-Madrid, otros un rival más sencillo para ver si nos podemos colar en cuartos de final, y ya te empiezas a ilusionar, pero al final todo el mundo, la Copa ilusiona, pero todo el mundo al final se va a centrar en la Liga. Bueno, hablabas, Berto, de que hay indignación por parte del oviedismo, fundamentalmente en los arbitrajes. Fundamentalmente entiendo que en unas expulsiones en los últimos partidos un poco dudosas, ¿no? Están siendo duros los arbitrajes, más allá de decisiones concretas, como el otro día en Las Palmas, hay hasta, yo quiero recordar, hasta 3 penaltis, pero hay uno muy clamoroso en la última jugada a Viti,
en el cual las imágenes hablan por sí solas y decir más, yo creo que es echarle o intentar apagar el fuego con gasolina, pero es que no es algo que haya pasado solo ese partido, ¿no? Hay distintas decisiones en partidos anteriores, unas muy claras, otras pequeñas decisiones arbitrales que van mermando al equipo durante todo el encuentro, que desde luego no están ayudando. Y para colmo, se conocían las designaciones arbitrales para esta próxima semana, en el caso del Oviedo en Granada, y nos pita nuestro amigo Pérez Payás, ¿no? Que sin más no vamos a recordar el histórico que tiene para con el equipo azul. Bueno, hablábamos en el caso del Sporting, o decías, Borja, una valoración de la plantilla que va en ascenso, porque ha vuelto a contar con gente que estaba absolutamente tachada para el primer equipo, ¿no? Sí, a ver, José Alberto pues ha puesto a Cristian Salvador y a Nacho Méndez juntos, cosa que muy pocas veces hizo Baraja, y que demandaban las redes sociales y la afición del Sporting. Se demostró en el partido de Elche que es un muy buen mediocampo, Cristian Salvador y Nacho Méndez, quizás lo mejor que tenga la plantilla, acompañado de Sousa, que también lo había defenestrado Baraja últimamente, que no entraban en las convocatorias. Cordero parece que lleva jugando lateral izquierdo, a pesar del penalti que hizo, que son errores que se pueden cometer y que es normal, por la juventud en el penalti que hizo, que finalmente falló en Elche, pero no desentona en absoluto. Y sobre todo, pues Geraldes, un hombre ofensivo, no Molinero, que es más defensivo. Entonces, tanto en casa como fuera de casa, José Alberto apuesta por un Geraldes. Y arriba, pues Jurjevic sigue sin hacer gol, pero se le siguen viendo cosas, se le siguen viendo trabajo, y eso la gente lo empieza a valorar también. Bien, en el caso del Real Oviedo, me imagino, me comentabas antes de entrar, que la gente sigue acordándose de la cantera o sigue sin entender, porque esos pocos minutos están viajando, pero... Hoy veía una estadística que me parece que en lo que llevamos de temporada se han dado, no llegaba a 40 minutos a gente de la cantera. ¿Vale? Creo que era el periódico La Nueva España el que publicaba ese dato, habría que contrastarlo si es así o no, pero bueno, más allá de que... La última semana 16 de 4 no está nada mal, 16 minutos. Es así, ¿no? El caso es que viendo que un equipo que está muy mermado por lesiones, viendo que un equipo que está muy mermado por sanciones, viendo que todas las jornadas convoca a 3-4 jugadores del equipo filial, dejando sin esos baluartes muy probablemente al Vetusta, con la campaña que está haciendo el filial azul y con algún jugador en concreto, como puede ser el caso de Borja, que en las redes sociales hay una indignación muy grande, ¿no? Porque no se le dé la oportunidad. De hecho, se comenta que bueno, lo lamentaremos cuando busque otra alternativa si finalmente no tiene la opción aquí, que esperemos que sí la tenga. Bueno, pues joder, entendemos que se reclaman muchos más minutos para la cantera, y si algo no está funcionando hay que intentar cambiarlo, y yo creo que darle oportunidad a gente de abajo que viene pisando fuerte sería una buena manera. Ánimos renovados en el Sporting de Gijón tras la salida del señor Pipo Baraja, pero entiendo que hay que ir creciendo poco a poco, es decir, bueno, la promoción sigue estando a un paso importante de los dos equipos, tanto del Oviedo como del Gijón. Ahí hay bueno, una pequeña diferencia de dos partidos importantes, pero bueno, la ilusión ha vuelto al Molinón, entiendo, ¿no? La ilusión ha vuelto al Molinón en las redes. O sea, hace un mes hablaba de descenso y ahora pues habla de ascenso. Que digo las redes, no en el club, porque, no José Alberto, que vamos partido a partido y estas cosas. O sea, pero es que es lo que decía Berto antes, esto es un estado de ánimo. Ahora ves al Sporting y, joder, sale el Elche y sale a por el Elche. Lo que tiene que hacer el Sporting en segunda división, con todos los respetos, ir a cualquier campo, ir a competir. La segunda parte se convierte en un pim pam pum, que puedes ganar, perder o empatar, que al final empatas. Pero por lo menos la gente ve fútbol, ve ideas, ve que se va por el partido, y eso es lo que gusta en Gijón. Y José Alberto lo ha entendido perfectamente desde que cogió el club, porque lo ha mamado, y ha mamado la grada del Molinón. Y entonces la gente por eso ahora está ilusionada. Y si ayer se hubiese perdido en Elche, que se pudo perder después de fallar el penalti Blackman, y si el del Elche, a los 3 minutos después te metes el penalti, pierdes, no habría crítica seguramente en las redes a un jugador en concreto, seguramente sí, pero ni a José Alberto ni al equipo, porque se ha hecho lo que hay que hacer en segunda división, ya no en primera, porque en primera tienes que resguardarte estas cosas, pero el Sporting tiene que salir a ganar en cualquier campo en segunda división, no puede tener miedo. Vale. La última, y eso es lo que se valora en las redes y la afición del Sporting. La última para los dos.
que se está hablando de aquí a final de año. Estamos cerquita, 2 partidos. ¿Qué puede ocurrir en el caso del Real Oviedo? En el caso del Real Oviedo, el intentar conseguir esa estabilidad que reclama la afición, ¿no? Esta misma semana recibíamos la visita de una de las bazas importantes, la mano derecha del jefe, de Arturo Lías, ¿vale? El cual, bueno, yo entiendo, y esto lo entiendo muy como aficionado y además contrastado en redes sociales, que viene a reforzar de alguna forma el mensaje que tiene en este caso el Grupo Carso, ¿no? Que es el de buscar el ascenso este año, el de transmitir ese apoyo a la plantilla y a la vez ese apoyo transmite también esa tensión tanto a la plantilla como al cuerpo técnico de que una de dos, o cambia la dinámica o lógicamente tendrán que tomar medidas que probablemente no sean gratas para todo el mundo. ¿Crees que en el caso, y ampliamos un pelín la pregunta, ¿crees que en el caso de que no se produzcan resultados favorables en los próximos 2 partidos podría haber un cambio antes de final de año? Yo creo que sí, y además nos tocan 2 miuras, como son Granada y Málaga, con lo cual una vara de medir importante, y si los resultados son negativos es muy probable que haya cambios en el banquillo azul. Bueno, de aquí a final de año, Borja, ¿qué se espera en Gijón? Ilusión el jueves, por bien que nos tocan octavos de final de Copa del Rey. Y luego 2 partidos, Mallorca en casa y Lugo a domicilio, que se espera seguir disfrutando del equipo y que el equipo no se caiga, es decir, que siga teniendo yendo arriba esta idea, que sigan los jugadores manteniendo la idea de José Alberto, de ser valientes y por supuesto el primer partido, como suele decir José Alberto, cogiéndolo de Simeone, pues ganar a Mallorca. Bueno, pues esto eran a grandes líneas, a grandes titulares, lo que la gente está hablando en las redes en el caso del Real Oviedo, en el caso del Sporting de Gijón. Yo me voy un ratito, les dejo, porque llego ahora mismo Más que Fútbol, que bueno, pues seguimos teniendo al señor Nacho Garmentia de cursillo en reciclaje en Cataluña, y Berto se va a quedar con nosotros porque va a ser el encargado hoy de analizar un poquito ese otro fútbol o el mundo arbitral. Será en un momento Pedro Ayongo con ello. Continúa el deporte, continúa el fútbol en esa Asturias Televisión, en Juego de Dos, y es paso de la sección Más que Fútbol. Hoy no tenemos al titular, ya que Nacho Garmendia se encuentra en tierras catalanas, pero tenemos al suplente, que es el señor don Alberto Palacio. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues tenemos varios puntos de temas de arbitraje, ¿no? Y de posicionamiento, tiempos, cambios, ahora lo veremos. Perfecto. Bueno, empezábamos con el tema de la International Board, ¿no? Que propone una serie de cambios para su próxima reunión el día 2 de marzo, que si se aprueban, se aplicarían a partir de la temporada 2019-2020. Primero de ellos, hablábamos de que... Cuéntanos un poco el tema de los porteros en los penaltis. Bueno, todos somos conocedores de que los porteros en los penaltis pueden moverse lateralmente, pero siempre tienen que mantener los pies sobre la línea, ¿no? de gol. En este caso, la picaresca de los porteros siempre les hace que en el momento del golpeo intentar dar un paso adelante y con eso intentar tapar más portería al lanzamiento del rival. Bueno, pues una de las propuestas que en este caso tiene la International Board es que permitir que el portero deje un solo pie sobre la línea, ¿no? Intentando de esa manera darle un poco más de atractivo al penalti, dándole más posibilidades al cancerbero de poder pararlo. Es decir, ya no podría solo moverse de manera lateral, sino que podría adelantarse con ese pie, siempre dejando uno. Siempre dejando uno sobre la línea de gol. Vale. ABA, que yo cuando leí ABA, aparte del grupo, el ABA aparecer es otra cosa, ¿no? Cuéntanos qué es el ABA. El método ABA, os voy a poner un símil muy bueno, que todos vamos a identificar, y son los tie-break del tenis, ¿no? Sabemos todo que cuando hay un empate a un número determinado de sets y llega el tie-break, uno de los jugadores comienza sacando el primer punto y a partir de ahí pasa a sacar 2 puntos seguidos el adversario, ¿no? Bueno, pues el método ABA es esa forma de trabajar: un tiro, 2 tiros por parte del adversario, 2 tiros por parte del primer tirador. Eso se planteó el hacerlo en el fútbol, pero finalmente todo apunta a que se quedará de la forma en la que está, en la que un tiro cada jugador y aleatoriamente. Lo que popularmente conocemos como el fallo, ¿no? El que falla, 5 y a partir de ahí al fallo. Vale, correcto. Perfecto. Concepto de mano deliberada, que esta tiene miga. A ver, precisamente lo que quiere la International Board es eliminar ese concepto, ¿no? La mano deliberada. ¿Qué quieren hacer? Bueno, pues lo que se va a medir va a ser la distancia
que el jugador tenga entre la mano y su cuerpo, ¿vale? Para determinar si es penalti o no. El concepto mano deliberada es algo que quieren que desaparezca de ese diccionario futbolístico. Y tendría más protagonismo el árbitro, ¿no? Tendría más protagonismo la interpretación del árbitro, pero bueno, al final, cuanto más separada esté del cuerpo, sería más claro, lógicamente, el penalti, y interceptaría el balón en la trayectoria probablemente a portería o a un centro para una ocasión de gol, y ya quedaría interpretación del colegiado el tema de la tarjeta, si es intencionada o no esa mano. Vale, la regla de los 6 segundos para los porteros. Se va a insistir mucho en este concepto, ¿no? Vemos que este año, bueno, sobre todo la parte de primera división con el tema del VAR, se ha incrementado mucho los tiempos de descuentos, y lo que quiere precisamente es acotar lo máximo posible la pérdida deliberada de tiempo por parte de los jugadores, ¿vale? En este caso, los 6 segundos famosos, yo creo que en ningún estadio se cumple. Yo creo que muchísima gente ni lo sabe. El portero coge el balón, me tiro al suelo, recorro a la esquina del área para poder sacar, aún así boto el balón un par de veces y aún así todavía aguanto más. Sus 9-10 segundos lo echan siempre. Y van a hacer bastante hincapié en que esta regla tenga su repercusión. Y al final es como todo, el momento que piten un par de ellas, no te preocupes que los porteros seguro que se dará prisa por sacar. Se nota muchísimo la diferencia de primera a segunda división, lo que dices, como hay VAR, el tiempo añadido en primera es muy superior al que hay en segunda. Lo veíamos esta semana en el Tartiere, ¿no? La lesión que tuvo el portero del Almería, que estuvo a minutos, y creo que recordar que añadieron 3 minutos en el primer tiempo cuando realmente se perdieron bastantes más. Vale. Se pone como mínimo de capacidad para los estadios 30.000 espectadores para que pueda jugar la selección española. Correcto. Ningún estadio con un aforo inferior a esa capacidad va a poder ser la sede de un partido de la selección española. Perfecto. Y para finalizar, noticia de actualidad, noticia que conocíamos en la noche de ayer, que se confirmaba hoy: la Liga de Fútbol Profesional cubre la cantidad que adeuda la propiedad del Reus a los jugadores, entonces el Reus podrá finalizar la temporada, ¿no? Hay mucha marejada con ese tema, ¿no? Hay un agravio comparativo importante, puesto que equipos como nuestro propio Oviedo y Murcia, Elche y demás no tuvieron esa ayuda, ¿no? Si no es por afición y bueno, por distintas circunstancias, son equipos que muy probablemente hubieran sufrido, bueno, en nuestro caso lo sufrimos, descenso administrativo, pero ahí no entendemos el por qué tiene que marcarse ahora mismo la Liga y cubrir una deuda que no le corresponde, ¿no? Si hay un equipo que tiene unas reglas del juego como todos los demás y no puede cumplirlas, tendrá que acarrear las consecuencias, y si tiene que descender, que descienda. Perfecto. Muchísimas gracias, Berto. Damos por finalizada la sección Más que Fútbol y vamos a publicidad. Continuamos en Juego de Dos, en esa Asturias Televisión, y damos paso ya a la tertulia de aficionados. La tertulia de aficionados es una tertulia en la televisión asturiana que une a los dos equipos en las máximas categorías, no la categoría de oro del fútbol español, que es la primera división, sino la categoría de plata, como es el Sporting de Gijón y el Real Oviedo. Por parte carballona, tengo el placer de estar acompañado por José Luis García Piraña Losa, más conocido como Piraña. Piraña, buenas noches. Buenas noches. Don Héctor González, buenas noches. Buenas noches. Y por parte rojiblanca tenemos hoy un debutante, que es don Fichu Justas. Hola, buenas noches. ¿qué tal? Muy buenas. Y un habitual, señor Tino, buenas noches. Buenas noches. Real Oviedo sigue por delante por poquito en la clasificación, un punto separan a los dos equipos, por lo tanto arrancamos primero con la parte azul. Decepción el sábado, ¿no? Minuto 3 de la primera parte, se pone por delante el Real Oviedo y al final, resultado 1-2. ¿Qué pasó, Héctor? Pues lo de costumbre, hace 15 días te dije que una de cal y 2 de arena, y creo que va a ser la tónica de la temporada. Otro anquelazo, como dice la gente, no se sabe muy bien cómo se perdió, ha hecho la culpa de la defensa, medio equipo, pero la verdad que Anquela tiene parte de culpa en las alineaciones que hace, en los cambios que hacen los jugadores, y la plantilla tampoco es bastante justa para él. No estar ahí, 6 al 12 y poco más tenemos. Incluso con las bajas que puede presentar a Las día de bajas, hoy. al fin y al cabo, yo creo que se echó de menos a Saúl Brejón, y yo particularmente a Cristian, pero Cristian la mitad del Tartiere no lo quiere, y no creo que fuera, y Forlín no estaba jugando. Yo creo que Saúl se echa en falta un referente un poco, pero bueno, preocupante. Piraña,
hablamos de Piraña, tuvo la suerte o el plan de estar ayer en el Bernabéu viendo Boca River, ¿no? ¿Mucha diferencia entre el Boca River del Oviedo Almería? Pues era lo que comentaba antes aquí con los colegas. Vi 3 partidos el fin de semana: Caudal Colunga, Oviedo Almería y Boca River, y de los 3 no me quedo con 15 minutos de los 3 partidos. O sea, vaya 3 bodrios. Increíble. Lo único, bueno, el ambiente, que bueno, pero bueno, fatal. Vamos a centrarnos en lo nuestro, lo del Oviedo. Lo del Oviedo, patético. O sea, hicimos internacional Owona, que no sabía sacar de banda aquí. Fue el mariscal del centro de la defensa. Yo creo que lo va a llamar Luis Enrique para la convocatoria de la absoluta. Porque bueno, increíble, increíble. Todos los balones por arriba, se los llevó todos, salió con el balón jugado contra... Bueno, increíble. Y luego, que aparte de Obona, 10 actores de allí, de las películas del oeste de Almería, pinten la cara al Oviedo en casa, porque no hicieron absolutamente nada. No hicieron absolutamente nada. Nosotros no hicimos nada, pero ellos hicieron el doble de nada, nada de nada. Y 2 veces que tiran a puerta, 2 chicharros y no sabemos reaccionar. Anquela, minuto 10 de la segunda parte, sigue con la defensa de 5. Cuando tienes que ir a por el partido, ya tienes que reaccionar ya a los 25 minutos. Ya tienes que cambiar el esquema y cambiarlo todo. Sí, porque el 1-2 vino en el minuto 18 de la primera parte. Bueno, vamos a darle un poco de margen, 30, 35, pero no puedes seguir al minuto 10 de la segunda parte. Tienes que hacer cambios. Luego, lo que vetó el Tartier es un chaval que, bueno, no está y está jugando de titular y no llega a los balones. Entonces... ¿Hablas de Fall? No. Bueno, Fall es otra cosa aparte. No, hablo de Carlos Martínez. Para mí es un chaval que no sé si se recuperaría totalmente de su lesión. Yo para mí que no, porque balones francos y claros y no llega. Y lo pone. Yo sigo reivindicando que meta gente del Vetusta, no trae a nadie, solo los pasea por España, conozca España con el Real Oviedo. No les da ni bola. Tú, por ejemplo, el sábado, frente a Carlos Martínez, por ejemplo, o contra otro, me quito subo a Lucas. Hubiera subido a Lucas en banda derecha, ¿no? Sí. ¿Y de central? Porque había la sanción de Bolaño. Sí, pero si es que no estaban... ¿Qué más da? No está ni para jugar ni de central ni de lateral. Pero que hubiera subido a otro chaval, digo. Por supuesto, no tiene a José en el banco. No, ni si sobran defensas. Sí, sobran defensas. Porque el fútbol es por defensa más. La defensa somos 6 defensas. Sobran Bien. defensas. Parte rojiblanca. Primera analizamos un poquito en el pase en Copa. Empate contra el Eibar, ¿no? 2-2 y octavos de final. Creo recordar que hace 10 años que el Sporting no llega a octavos de final. ¿Cómo analizas esa situación? Pues de forma muy positiva, evidentemente. La verdad es que el partido, yo creo que la eliminatoria se ganó el primer partido, que fue de los pocos que hizo buenos esta temporada en el Sporting hasta ahora. Y teníamos media eliminatoria hecha. Y es verdad que había que hacer la otra segunda mitad, se hizo empatando en Eibar, para mí tiene un mérito indudable porque es muy, muy complicado, aunque es verdad que el Eibar tampoco salió como el once titular, pero siempre lo deja ser un equipo de primera y de los punteros. Y lo que más me gusta del Sporting de ahora es la actitud, ¿no? Estoy oyendo hablar ahora a mis amigos del Oviedo de la falta de todo que tiene el Oviedo y me recuerda un poco al Sporting que vivíamos hasta el cambio de José Alberto, no tanto por demérito de Baraja, porque los planteamientos tácticos no son muy diferentes los que tiene ahora José Alberto de Baraja, son diferentes luego los cambios, la evolución que puede haber en el partido, cambiar a un jugador, sacar a otro más agresivo, más ofensivo. El planteamiento inicial no varía mucho, pero sí varía la actitud de los jugadores. Se ve otro espíritu en los jugadores que salen a morder el prado y que da confianza a algunos jugadores de cantera, que es un poco lo que nos hacía falta. Si un jugador no funciona, aunque tenga mucha experiencia, tenga mucho pedigrí, mucho currículum, no puedes mantenerlo eternamente. Tienes que dar salida a los jugadores de abajo. Y es un poco pues, lo que veo. Me veo muy reflejado en el Sporting de hace pocos días. Bueno, pero ese Oviedo recuerda que os ganó 2-1. Nos ganó. Un partido de vida o muerte. Y el que hubiera, estoy seguro que si hubiera sido al revés, hoy el que seguiría a lo mejor era Baraja y el que estaba en la calle era Anquela. Pero que la dinámica es muy similar, algo muy parecido. Y yo creo que el equipo ahora, al menos los jugadores, sales con un entrenador que empiezas de cero con él, que saben que todos tienen opciones de jugar y muerden el prado. Yo veo otro Sporting,
sin que haya una gran diferencia en nada. Pero sí, porque las alineaciones son muy similares. Muy ¿no? similares, son muy similares. Es verdad que a veces saca un segundo delantero, que eso era más difícil que lo hiciera, o casi imposible, pero la alineación, el planteamiento táctico inicial es muy similar. Sí, lo que se le achacaba un poco a Baraja era que hacía siempre cambio hombre por hombre. Hombre por hombre. Ahora es verdad que lo de jugar con ¿cómo se llama? Con Blackman y con Uros, lleva bastante habitual en el último cuarto de hora. Bueno, asume algún riesgo más, pero el 11 inicial no hay grandes diferencias en cuanto a posicionamiento táctico. Cambia que metes chavales de cantera que están dispuestos a darlo todo. Y la eliminatoria, pasar la eliminatoria. Y el partido de ayer que se empató, se podía haber ganado. También es verdad que el resultado del empate no creo que haya sido injusto. Podía haberse ganado el Sporting o haber empatado, hubiera sido injusta la derrota, pero el Elche también tuvo opciones. Pero creo que es un punto valioso, son 7 puntos de 9 y que está muy bien. Y en ese sentido, moderadamente optimista. Falta mucho, pero bueno, por lo menos ahora se ve alguna gana. Se ven mimbres, ¿eh? Eso es. Brotes verdes, como decía. Brotes verdes. Tino. Bueno, el pase de Copa siempre lo defendí desde el principio, que el Sporting tenía que seguir jugando la Copa porque pone a los jugadores menos habituales y es una manera de reivindicarse los jugadores y dar más opciones al entrenador. Coincido con mi compañero que hizo la mitad eliminatoria, la hizo aquí y casi la otra mitad la hizo en el primer tiempo, un primer tiempo muy curioso, no y así el segundo. Yo en el segundo tiempo de Eibar vi al Sporting un poco el Sporting anterior, con muchísimos fallos, con muy poca posesión de balón, con muchos fallos, muy poco sincronizado y yo creo que el Eibar no nos marcó más goles por prueba de ello que el empate llega ahí. Claro, efectivamente. El segundo gol, bueno, pues es un fallo y una falta de colocación y nos hace el segundo, ¿no? Pero bueno, hay que valorarlo muy positivamente porque vamos a tener otros 2 partidos con equipos de superior categoría. Han pasado 15 de primera y uno que debería estar en primera, pero que no pero de momento está segunda, Pi, hay que ver al Sporting, hombre, que hizo el mejor partido de la temporada. Viste 3 partidos malos el sábado, me cago en 10, y el Sporting el domingo era el mejor partido que podías haber visto. Por lo menos el primer tiempo fue muy bueno. La gente decía, baja a ver al Boca, arriba, baja a ver al Boca. Yo ya los vi en Mar del Plata, ¿entiendes? Yo ahí un poquitín con ventaja, pero bueno, desastre. Yo el Sporting no lo vi el otro día contra el Eibar. De casa. No, cuando ganaron el último minuto. Granada. Ahí lo vi y tal, y sí vi que cuando le empataron en el 83 fue por partido. Nos abuchanaron y tal, y pudieron palmar. Que le anularon un gol a Granada, que bueno, está ahí entre Pinto y Valdemoro, y mira, marcaron en el último minuto. Y ahí sí lo vi porque, bueno, estaba en Gijón y tal, y estaba viendo el partido. Pero normalmente, si puedo, veo algo. Pero bueno, entre Boca River, el domingo tenías que haber visto el Sporting, que fue el mejor partido de temporada, por lo menos de este año, los 45 minutos los primeros, luego el segundo tiempo bajamos un poquitín también. Luego como aficionado al fútbol, no como aficionado al Sporting, te hubiera encantado también el segundo tiempo porque fue muy abierto. El Sporting tuvo muchos fallos de colocación, muchos fallos defensivos. Bien es cierto que se marchó al ataque, eso hace crear en defensa más. El Sporting, yo creo que con José Alberto deja de ser ese equipo tan sólido que era en defensa, porque efectivamente asume más riesgos y hasta que empiecen a estar un poco más conjuntados los jugadores, pues sobre todo la banda vamos a sufrir. Sufrimos mucho. Pero asumir riesgos los asume el portero de Boca, ¿eh? Eso sí es asumir riesgos, ¿eh? Hostia, faltando 9 minutos y que suele rematar los corners. Un crack. No lo vi. Eso me recordó. ¿Os acordáis que Mariño en Lugo quiso una discrepancia, ¿no? Que si no le dejó subir Baraja, si luego no quiso subir él, Baraja dijo una cosa, Mariño dijo otra. Bueno, Mariño hizo una actuación. Pero Mariño quería subir aquí en el tertier también, ¿eh? Sí, cuando estaban bombeando los balones al final del partido, Mariño quiso subir, pero le dijeron que no. Y el Lugo hace 2 años también subió, perdiendo 3-1, que fue donde le había marcado que los medios. Fue cuando quiso subir y Baraja no le dejó. Y Baraja no lo dejó. Seguimos con el Oviedo. Diegui dice en zona mixta que después del gol se relajan un poco. Hombre, el gol la verdad que lo marcas en el minuto 2. Si te vienes ahí un poco abajo, yo creo que eso no fue el condicionante real del partido, ¿no? Yo creo que el condicionante real del partido
fue que te marcaron esos 2 goles, tuviste una ocasión clarísima para ponerte 2-1, que la tuvo Javi, que esa puerta vacía y la lanza el palo, y después tartamudos adelante, ¿no, Héctor? De todas formas, da la sensación de que aunque durase 4 horas el partido, que lo veo que no iba a empatar. Entramos ahí en una dinámica de juego parado que es tremendo ya lo que se pierde en el Tartiere, cuando no había juego continuo y era imposible ir ganar 2 jugadas seguidas. Después, lo que decía... Eso lo hicisteis a nosotros en el Oviedo Sporting. No, el Oviedo... 10 minutos pues, no nos dejasteis jugar. Yo es algo que critico del Oviedo, que jamás vi al Oviedo tirarse fuera de casa, ni fingir una lesión. Son unos manzanitos. El Oviedo sí, no, la verdad que es una cosa que en el Oviedo no, ni el Sport tampoco se ve esa pérdida de tiempo tan excesiva como fue el Almería. Pero daba la sensación de que, no sé, a partir del minuto 5, porque a raíz del gol hubo esa segunda oportunidad que casi metimos el gol de Javier Hernández, es como si se hubiera apretado el botón antiatraco y se acabó el Oviedo. Después en el descanso tenía que haber reaccionado con 2 cambios ya de mano, porque el equipo no daba más de sí. Estaba viendo en la primera parte que no daba más de sí. Y tarda mucho en hacer los cambios. Tarda mucho y después... yo creo que la gente tenemos tal descontrol y encima nos puede tapar la boca a todos, porque no sabemos si juega con 4, con 5, con 6 defensas, no sabemos si Diego está arriba, abajo, porque al final tienen a los jugadores descolocados todos. Tejera acabó... Bárcenas, por ejemplo. Bárcenas es el típico ejemplo de que jugó casi en todas las posiciones. Debió jugar de interior izquierda, de derecha, de lateral, en todo, donde lo pusieron, el comodín. Y Carlos Martínez también lo movió de posición, porque empezó de central. Y Tejera, que empezó de media punta y acabó, que fue cuando empezó el Oviedo un poco a dominar. No obstante, yo lo dije en pretemporada, que no soy ventajista, los 3 centrocampistas que fichó el Oviedo, Javi Muñoz, Boateng y Folk, ya lo teníamos. Yo creo Tejera. Bueno, pero bueno, quiero decir, entre los 4, quitando Tejera, los otros 3 yo creo que son jugadores de segunda B baja, tercera división. Y así lleva años el Oviedo. Yo creo que desde que marchó Curro, el Oviedo no tiene un organizador, alguien que crea algo de juego. Yo es la sensación que me da. Y después media punta, tampoco tenemos un jugador desequilibrante que regatee, rompa las líneas, es todo muy básico. Cuando juega Saúl... Y el que lo tenemos no lo quieren dar bola. Oye, no, es algo inexplicable, lo de Borja, lo de la cantera, lo de Borja y lo de... Porque yo vi a Borja muchos partidos, bueno, contigo coincidí muchas veces en el Requesón, y Borja es el clásico que recibe de espaldas y su obsesión es ver la portería, buscar portería. Pues es distinto, es que no tiene nada parecido el Oviedo, no sé si será mejor. Pensarla, que luego os pregunto por Omar. El Sporting, yo creo que el Sporting, el mayor cambio ahora mismo con respecto a la época pasada del señor Baraja. No me voy a remontar a la época de Paco Herrera, porque no tenemos a Borja aquí, porque ayer hablábamos en el chat con Borja de Paco Herrera, que no lo está haciendo excesivamente bien en Las Palmas. Yo creo que ahora el Sporting, independientemente de que juegue en casa o que juegue fuera, va a por los partidos. Yo creo que en la época última de Baraja, a por los partidos iba en casa, y a por los partidos, a por los partidos, si bien digo, iba en casa, y fuera de casa iba a no perder. ¿Es así? Es verdad, es cierto, por lo menos parte de verdad. También es verdad que yo no creo que Baraja no tuviera ni idea de fútbol, como decía mucha gente, que un tío fue internacional. No, pero a ver, Baraja el año pasado hay que reconocer... No hay partidos seguidos y tal, pero quiero decir que os metió un playoff y... Claro, pero que cuando llegas a una dinámica negativa en que nada te sale, te llegan inseguridades y te vale un punto, sales contento empatando o intentando empatar en Almería, y hoy sales de Elche pensando que perdiste 2. Y solamente ese pequeño cambio te da idea de que, joder, que hay un extra de motivación y un extra de ambición que es necesario, sobre todo cuando tienes el hándicap de que vas el 12º a no sé cuántos puntos de la promoción. No vale de 1 en 1. Pues a 7, creo recordar. 7 puntos. Tienes que ir sumando porque los otros también suman, los otros que tienes encima. Y ese plus de ambición de empatar y decir, joder, perdí 2 puntos, que antes empatabas con Baraja y habías ganado 1. Y esa diferencia, que como bien dices, para mí es fundamental. Y se nota. Totalmente de acuerdo. Además, se nota en los cambios en los partidos, que comentaba Héctor que Anquela dice que no reacciona. Sin embargo, Baraja sabíamos que hacía el cambio al minuto 15 del segundo tiempo y cambiaba hombre por hombre. En estos partidos que le hemos visto a José Alberto, vaya como vaya el resultado, y cambiando vacas sagradas. Carmona lo que dice es la vaca sagrada. Sí. Y va por el partido. Siempre hacen un cambio, que meta un revulsivo al equipo. Lógicamente cambias de táctica, cambias de sistema, metes en estos casos, está metiendo un delantero más, fijas un poco más las posiciones delante de los defensas, y el
el juego cambia, simplemente por hacer ese cambio táctico. Lo que se ve en José Alberto es, coño, hay cambios que hasta ahora han mejorado al equipo. Lógicamente se tendrá que equivocar como todos, porque si no, que se marche Luis Enrique. Que llegue y aparte el momento álgido de que los jugadores, bueno, con entrenador nuevo, porque recordemos que el Sporting no es el único equipo que ha cambiado de entrenador en segunda división. Las Palmas, y no le está saliendo bien, que lleva un punto de... Lo cogió en playoff y está ahora no sé cuánto, ¿no? Uno de 12. Sacó el punto al Oviedo. Ayer le mete 4 el Lugo. Y está fuera del playoff, Zaragoza, más de lo mismo. Es decir, realmente de todos los equipos de segunda división que han cambiado de entrenador y le están saliendo las cosas bien, hay que decirlo, fue al Sporting, con el cambio de José Alberto, que encima es un técnico que no tiene trayectoria dilatada ni en segunda, ni en primera, ni en ningún lado. Que era uno de los hándicaps a priori para mí. Decía, joder, un tío que no fue profesional del fútbol, ¿cómo vas a decirle a un internacional que sea de Finlandia o que sea de no sé dónde, de Inglaterra, que a lo mejor te mira por encima del hombro y dice, este tío no juega a nada? ¿Sabes lo que quiero decirte? Que este pequeño, el plus de autoridad que te da... yo soy el que decide y tú te quedas en la grada, campeón. Pero supo imponerse, exactamente. Supo imponerse. Porque eso tienes que luchar contra el pedigrí, joder, porque el otro te llega, yo soy aquí Maradona y tú y es un tío... Pero tú te estás jugando el puesto de trabajo y tienes que coger a los que van contigo. Y poner por mucho nombre que tengas, ¿oíste? Tú tienes mucho nombre a la grada. Y lo está poniendo, se está imponiendo y se está dejando, o sea, se está ganando el respeto, porque puede ser un tío que nunca fue profesional que le miren por encima del hombro jugadores con la edad. Y joven, encima joven, exactamente. No, puede traer problemas también, ¿eh? Le pasó a Lopetegui, le está pasando un poco a Solari. Ayer decía comentarista en el partido del Sporting que había ahí entre Traver y Sousa, me parece. Sí, hubo algún mal rollo, sí. Yo veo ahí los que tienen caché y tienen que jugar, el banquillo no lo acepta bien nadie. Y controlar un vestuario así yo creo que es difícil, para José Alberto y para eso, por eso digo que evidentemente esto es muy largo. Esto es muy largo para todo. Es decir, para las trayectorias negativas, para las positivas. Recordaba hoy miraba la clasificación del año pasado y el Oviedo y el Sporting están ocupando los puestos más o menos que ocupaban el Valladolid y el Zaragoza el año pasado. Y mirad lo que pasó, el Valladolid sube y el Zaragoza casi sube. Es decir, estamos hablando de que las dinámicas cambian muchísimo. El Oviedo viene de perder con el Almería, si hubiera ganado, que pudo haber ganado perfectamente, porque lo que hablábamos antes, pudo haber ganado, estaríamos hoy seguramente hablando de otra cosa completamente distinta. Se gana el Sporting, se gana después el Reus, se empata un partido complicado y se pierde ahora. Pues son dinámicas y al final, evidentemente, pero no siempre las dinámicas cambiando al entrenador. Es decir, a veces el propio equipo. Bueno, Valladolid en este caso cambió y subió. Pero bien, el símil que aplicamos pero mira el Zaragoza y Las Palmas, por ejemplo. Están casi peor. Y el Córdoba cambió casi 3 veces ya de entrenador. Recuperan a lo vuelven a poner. No lo sé, yo creo que el fútbol es muchísimo más complicado que todo eso y tomar esa decisión, lo digo porque en Oviedo estaba runtando el tema de que si Anquela sí, Anquela no. El fútbol es complicado y también hay muchos entrenadores que lo complican ellos, ¿eh? Pero a veces que da la sensación de que aún había muerto un equipo. Yo creo que el Sporting le pasó. Ya no cuestiono con Tino Barajas si era bueno o malo, Hierro también. Pero llega un momento que parece que no tiene salida, que el equipo no cree en el proyecto del entrenador y eso es lo difícil. Que los jugadores están cargándose al míster. Claro, yo pienso que... Bueno, la típica cama de los jugadores a los entrenadores esa siempre existió, siempre la hubo, y el año pasado aquí la comentamos sobre el tema de Paco Herrera, si había existido cama o no. Aquí se dijo muy claramente. Puede ser, porque te cargas a un tío importante y ese tío importante te puede generar mal ambiente en el vestuario, un tío con peso y tal, y te hunde. O sea, y deja de funcionar el equipo y no van a echar a los 15. O a 14 o a 10 o a 8. Evidentemente. Y siempre que el que sale, que nunca se le critica al final es el secretario técnico. Eso lo hablábamos. Y es que lo hablábamos antes del señor Torrecillas. El señor Torrecillas lleva 3 entrenadores en 2 años, ¿no? Y 30 y pico jugadores, o 30 jugadores, que de los cuales... El entrenador sirve de escudo al secretario técnico. Va mientras siga pero si tú eres honesto en tu trabajo, yo te firmo a ti y tú la cagas, yo me voy contigo. Porque yo aposté por ti. Nos salió mal y nos vamos los dos. Pero ellos no, siguen en la poltrona. Sí, porque hay que ver resultados a fin de curso. Los exámenes son en junio. ¿Qué es lo que nos vendió Torrecilla? Correcto, pero el año pasado la cagó. El año pasado la cagó. Son 2 años ya, ¿eh? Claro, este año a ver cómo acaba la película. Y el año pasado medio lo arregló en diciembre, porque vino Johnny, vino Santos y tal, pero este año... Medio lo arregló, efectivamente. Pero este año a lo mejor en diciembre no hay para traer a un Johnny y a un Santos. Señores, muy rápido, impresiones del señor Omar, que debuta. Señor Anquela el viernes parecía que en las declaraciones en rueda de prensa era prácticamente imposible que debutara Omar y
debuta y unos 14-15 minutos. ¿Qué impresiones os causó? Bueno, yo le vi buen golpeo de balón, que todo veces bien al área, buen golpeo de balón. Movilidad, sí, movilidad. Pedía el balón, él pedía el balón, pero bueno, 10-15 minutos no se le puede pedir. Héctor. Lo poco que se le vio, coincido con Pi, a mí la verdad que me gustó mucho. La personalidad que tiene, la actitud, que no se esconde, dio la cara en un momento difícil cuando salió. Pero bueno, me quiero equivocar porque con Fabrini me pasó lo mismo. Cuando lo vi salir parecía... Bueno, y al final a la izquierda lo llamaba el gambeteador, que Fabrini solo gambeteaba. Yo siempre dije que ese señor era un futbolista de mentira. De fútbol sala, yo creo que era un jugador de fútbol sala. Señores rojiblanca, parte rojiblanca, momento Rialto Moscovitas, mejor jugador de la jornada de ayer, ¿a quién se lo damos? Mariño. Parte Carballonas, más complicado. Héctor, ¿a quién se lo damos? Yo a Tejera. Tejera, Piraña. Yo paso palabra. Bueno, pues entonces vamos a Tejera. Tejera y Mariño. Próximo partido. ¿Cuándo me tocan los moscovitas? Dile que la que te ponga. Joder, algunos partidazos de la hostia, yo. Dile que la que te ponga. Rápido, para terminar. Valoración del próximo partido. Tino. Bueno, vamos a... Viene el Mallorca. Correcto. El Mallorca creo que llevaba una racha bastante positiva, pero perdió esta jornada, ¿no? Bueno, creo que hay que aprovechar que se le acabó la racha positiva al Mallorca y continuar con la dinámica certificar este punto que hemos conseguido en Elche, que si el Sporting saliera otra dinámica, era un partido que habría que ganar en Elche. Pues pienso igual que Tino, si sacaste un punto lo haces bueno, ganando en casa luego, con 4 sería bomba, sacar pues serían 10 puntos de 12, sería fantástico, y hay que ir a por ello, hay que ganar. El Oviedo visita al líder, muy Héctor. Rápido. Misión imposible. Piraña. 0-1. Bueno, con la designación del árbitro de hoy. No, el Pérez Payas, menudo sinvergüenza. Ese es un sinvergüenza. 0-1. Piraña 0-1. 0-1 con 2 cojones. Tu misión imposible. Bueno, eso podríamos, por horario podemos decirlo. Muchísimas gracias, finalizamos la tertulia. Gracias Piraña, gracias Héctor, gracias Frichu, un placer estar contigo y gracias Tino. Lo que decía, terminamos aquí la tertulia y nos damos paso para publicidad. Bueno, estamos en la recta final del programa, recta final de Juego de Dos, y esto no sería Juego de Dos si no tuviésemos a Miguel Ángel Pino y el análisis de los próximos rivales. Pino, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, se avecina un final de año complicado, entiendo por rivales tanto para el Real Oviedo como un poquito menos, entiendo que para el Sporting, para el Oviedo rivales muy complicados. Quiero recordar que es Granada y Málaga, de aquí a final de año. Paramos en 15 días y el Sporting... Pues también el próximo rival, el Mallorca, es un rival duro. Empezamos por el primero, ya que el Real Oviedo saca, ya lo saben ustedes, un punto al Sporting de Gijón, puesto número 11 el Real Oviedo, puesto número 12 el Sporting. ¿Y qué podemos decir del Granada? Un Granada que no se enfrentaba hace poquito al Sporting de Gijón, Pino. Bueno, la verdad es que en esta categoría todos los rivales son duros, porque cada día prima más los resultados, sorpresas, ¿no? De hecho, el domingo vimos la sorpresa del Reus, que gana en el campo del Alcorcón. La verdad es que quedó con 10 el Alcorcón. Hicieron un plante sobre el terreno de juego y al final ganaron 0-1, ¿no? Bueno, pues el Granada... ¿Ha cambiado mucho el Granada, Pino, de...? Sí, para mí es un equipo revelación, porque... ¿Que jugó contra el Sporting? Sí, es un equipo... El Granada hay que tener en cuenta de 11 partidos en 10 que marcó el primero, nunca perdió. Siempre que marca primero... Es difícil remontar. Tiene un equipo que compiten hasta el extremo máximo, gente joven, alternado con algún veterano. Y la verdad que para mí es el equipo sorpresa, ¿no? Porque nadie contaba con él, tuvo que aligerar plantilla debido al tope salarial. De hecho, José Lu se vino aquí, el portero lo tuvieron que indemnizar para marchar, y otra serie de jugadores, ¿no? Y la verdad que tiene 2 o 3 cedidos del Sevilla Athletic, que el entrenador ya los había tenido a sus órdenes cuando dirigió al Sevilla Athletic, y la verdad que le está dando un gran resultado. No gana con mucha diferencia, pero está ganando. Y el equipo base... que está jugando es portero portugués, ¿no? Rui Varas, no. Sí. Ahora se me, no. Bueno, se va a venir. Sí. Se va a venir. En lateral derecho va a jugar
Víctor Díaz, ¿no? Que jugador que estuvo en el Real Oviedo, Lugo, Leganés, Sevilla y que está dando un gran rendimiento. Yo creo que está viviendo su segunda juventud. El otro central es Germán, que en su día fue fichado previo pago una cantidad de dinero al Tenerife. El otro central es Martínez, jugador que el año pasado jugaba en el Barcelona B y lo fichó Leibar, y como no iba a jugar habitualmente para que se fuera a formar, siguiera formando como futbolista, sigue jugando en el Granada. El portero creo recordar que era Rui Silva. Rui Silva, el portugués Rui Silva, efectivamente. Se te había ido, pero tengo muy claro que el lateral izquierdo venía jugando Alex Martínez, pero el día del Málaga a los 15 minutos se lesionó. Pensaban que era una lesión leve, pero al final fue una rotura del tendón de Aquiles que lo va a tener apartado 3 o 4 meses. Ajá. Y pues, bueno, ahí va a jugar lateral izquierdo trabajando Kini, jugador con mucha experiencia, ¿no? Que jugó en el Castilla, en el Rayo Vallecano, Lucena, y es hombre para todo, aunque su puesto natural es el lateral derecho, pero juega de lateral izquierdo también. En el centro del campo juega San Emeterio, de los dos gemelos del Racing de Santander, que uno está en el Lugo y otro se vino a Granada, que también tuvieron bajo disciplina del entrenador en el Sevilla Athletic, es el que forma el equipo base. Y pues en el centro del campo juega con Montoro, jugador de mucha calidad, con mucha experiencia en el fútbol, ¿no? En banda derecha juega Vadillo, Betis, Huesca, jugador muy rápido que está dando muy buen resultado, mucha calidad. En banda izquierda juega Puertas, jugador que estuvo anteriormente en el Almería. En media punta juega Pozo, otro jugador que viene proveniente del Sevilla Athletic, que está cedido. Y arriba juega el colombiano Ramos. Si miras detenidamente, viene a repartirse las asignaciones entre 12 jugadores. Y pues ahí entra Fede Vico, que es el jugador que estaba también el año pasado en el Lugo, tuvo en el Córdoba, que vino ahí a presentar ahí. Y después el otro punta que puede entrar en ocasiones es Rodri, que fue pretendido por el Real Oviedo, también de la culturada leonesa de su diámetro. De hecho, ellos quieren reforzarse en esta segunda vuelta. Suena Ibi, jugador que también lo tuvo Diego Martínez en el Sevilla Athletic, y está jugando el año pasado en el Levante, y está en el Valladolid y no está contando minutos. También suena Borja Lasso, el año pasado que estuvo cedido a los Osasuna. En fin, ellos dicen que tienen todavía un pequeño tope salarial para poder fichar y a lo mejor puede prever también alguna salida. Pero para mí es un equipo que juega muy bien al fútbol y sobre todo que compiten. Están orgullosos la afición porque es un equipo que compite hasta el último momento y de ahí vienen los resultados. Muy bien, le recordamos la hora y el día, el sábado, 4 de la tarde, el Real Oviedo que se va a Granada a jugar contra el Granada. El Sporting, el mismo sábado, a las 20 horas, a las 8 de la tarde, recibe a un equipo que también, bueno, un recién ascendido que está marchando bastante bien, que es el Mallorca. ¿Qué podemos decir del Mallorca, Pino? Pues para mí que también, que está haciendo una gran temporada, con un gran entrenador que ya suena para otros equipos para la temporada que viene, estas ofertas, ¿no? Porque está jugando prácticamente con la base del equipo que ascendió el año pasado a Segunda División. El tope salarial es muy pequeño, no les dejaron fichar, y si vas a mirar, quitando Carlos Castro, que vino de Segunda División, prácticamente son todos fichajes de categoría de Segunda B. Llevaban 7 partidos sin perder hasta que llegó el Málaga. La verdad que fue un partido en que se pudo decantar para cualquiera de los dos equipos, porque a última hora tuvo una bomba que era más difícil tirar donde la tiró que tirar dentro de los 3 palos, ¿no? Y el público mallorquín, que es una afición fría, el otro día les primó al final del encuentro el esfuerzo que hizo el equipo con una gran ovación, ¿no? Y es el gran reencuentro entre equipo y afición. Y bueno, estaban muy ilusionados. Y el mismo Muñiz fue cortés a la hora de hacer las declaraciones al entrenador del Málaga, ¿no? En el cual dijo que los pequeños detalles en esta ocasión que se habían inclinado a favor de ellos. Y fue lo que les salvó. Hubo el gol de la victoria de Cifu a última hora, fue un gol polémico porque había 2 jugadores del Mallorca tendidos, lesionados sobre el terreno de juego, y el Málaga no tiró el balón fuera. Bueno, cosas avatares. Vamos muy rápido ya en el sprint final. Mira, pues va a jugar, Reina perdió el puesto y está jugando Miguel Parera, de portero. Desde que votó Oviedo sigue manteniendo el puesto. Lateral derecho juega Gámez, jugador que en su día fue fichado del Sanguntino de Valencia. El otro central va a jugar Virgen, un jugador esloveno que viene del Chievo, del equipo de la Liga Italiana. El otro central juega Railo, jugador con mucha experiencia, Ponferradina, Español, Córdoba, que va muy bien de cabeza. El lateral izquierdo está jugando Sastre. En el centro del campo juega Pedraza y Salva Sevilla, el conductor del juego, todo un ídolo allí en Mallorca, es el que hace funcionar el equipo. En banda derecha juega Valcárcel, jugador que fue fichado este año del Numancia. En banda izquierda
Va a jugar Lago Junior, Tarragona, Mirandés, Eibar, Numancia, también pretendido por la afición del Real Oviedo. En la media punta va a jugar Dani Rodríguez, jugador gallego, que en su día jugó en el Ferrol, en el Conquense, en el Racing de Santander, y Albacete, y que está jugando, dando un buen rendimiento, es fijo, un jugador fijo para Moreno. Y después arriba está jugando Alex López, jugador que en su día jugó en el Nasti Tarragona y el Reus. La verdad que un equipo que está sorprendiendo, ¿no? Haciendo una gran campaña, de haber ganado el otro día, se hubieran metido directamente en el playoff directo, pero bueno, el fútbol, hasta que el árbitro no pita, pues ellos, la verdad que fue muy criticado la actuación arbitral también. Bueno, vamos concluyendo. El análisis, ya lo saben, en Juego de Dos, el análisis de Miguel Ángel Pino. De los próximos rivales, tanto de Granada como Mallorca, ya lo han escuchado, rivales complicados, rivales difíciles para los dos equipos. Esperamos contarles el próximo lunes buenas cosas para los dos. Eso será, como digo, el lunes a las 10 de la noche, estaremos otra vez hasta las 12 de la noche. Y antes de irnos de vacaciones, Miguel Ángel Pino nos va a analizar los rivales de la última semana de este año 2018. Mientras tanto, en esta semana sean felices, pásenlo ustedes bien. Muy buenas noches a todos.